Pixelado, aquí los saludamos directamente desde Costa Rica. Hoy estamos 1 de mayo del año 2019. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador y por eso estamos aquí, por eso no nos vamos a ir. Bueno, yo soy de vuelta hace 2 semanas, una semana donde me di libre porque Porque me quiere yo no quiero hacer esta temporada, yo me quedo en la casa jugando. Y el otro día me dejó ver a Y hace 2 semanas estaba en el estreno de Avengers Endgame. Excelente. 7-10 años de la primera fase de. Bueno, el cierre de la cuarta fase, pero el cierre de la tercera fase. de la tercera fase, Sí. pero el cierre ya de todo por De la primera saga de La saga de 10 años. 10 años de películas fue la verdad increíble. Bueno, el tema que tenemos hoy no es Endgame. El tema que tenemos hoy viene de la mano de un trailer muy controversial que salió ayer. Estamos hablando, por supuesto, de Sega y estamos hablando de nuestros 10 juegos preferidos del Dreamcast. Sí. Una consola que muchísimas personas dicen que ha sido una de las mejores de toda la historia y que muchísima gente todavía llora. Mucha gente regresa por el Dreamcast 2. Sí, es cierto. Hay que tener en cuenta que Dreamcast fue la última consola que lanzó Sega cuando se dedicaba a eso de hacerle la vida imposible a Nintendo. Pero hay que dejar claro que también el Dreamcast fue una consola que, si bien que mal, fue muy infravalorada. Más que todo, los problemas que tuvo el Dreamcast fue porque era una consola que era muy cara de producir para la época. Y eso estaba lanzado, Me está cortando aquí en control de calidad que nuevamente el audio de los otros del micrófono está cortado. Se ve entrecortado. Nuevamente el audio del micrófono. Así que voy a tener que hacer un pequeño corte en el stream. Ajá. Y ya casi regresamos. Claro, pues seguimos otra vez ustedes escuchando aquí todos los problemas que estamos teniendo. ¿Cómo fue que lo resolví la vez anterior? Yo desconecté el tel y lo volví a conectar. Se crashó absolutamente todo, pero cuando volvió bien. Bueno, Eso fue el otro día, sí. Pero ya escucharon, gente, entonces otra vez tenemos problemas técnicos. saludos a Ricardo. Como en Atelo, que todo lo resolvía a palo limpio. Ahora sí, nuevamente, bienvenidos a Café Pixelado. Toma 2. Por favor, nos Toma dicen, dos. gente, si seguimos teniendo problemas con el audio. Vamos a... Como en Atelo, que todo lo resolvía a palo. En efecto, estamos otra vez con el audio, como se debe. Ok, perfecto. Entonces, como estábamos hablando, bueno, el Dreamcast es una consola definitivamente adelantada en su época. Fue la primera consola, por lo menos en lo que es Occidente, De cientos de la... que permitía tener conexión directa a Internet. Sí, en efecto. Sí. Muchos vieron imágenes malvadas ahí conectados al cable de 52K directamente con Dreamcast. De hecho, también fue la primera consola, consola casera en usar los 128 bits. Correcto. Y de hecho, también era la primera consola como tal que tenía la potencia para emular muchos de los juegos de arcade que solo podíamos soñar con tener en las arcades. Era la única consola que tenía la potencia para poder tener eso, la misma experiencia que tenemos en los arcades en nuestros hogares. Un detalle interesante era que era una consola que usaba un tipo de disco especial que se llamaba GD-ROM, que se llamaban como Gigabyte Disk ROMs. Entonces, la gracia era que en un disco en teoría puedes meter hasta 1 GB de memoria en comparación a los 700K que aguantaba un CD normal, ¿verdad? Sin embargo, el uso de este GD-ROM fue lo que eventualmente desbloquearía la consola para que fuera extremadamente pirateada. Y también le abriría el camino a muchísima gente a tener su consolita, su Dreamcast con aquel disco del Reindeer, El Dream. ¿Cómo era? ¿Está el Blim? el Blim, exactamente. Estaba el Blim. Entonces uno ponía primero el disco del Blim de carga, que se veía como un ¿cómo se llama? Un ciervo ahí como dando vueltas. Ajá. Y después ya se metía el disco regular del Sí. Sí, por desgracia, el Dreamcast fue una consola que, si bien que mal, era muy buena y hay mucha gente que la recuerda con muchísimo cariño. Tuvo el problema, digamos, que por lo menos en Occidente su vida fue muy efímera. En realidad ni siquiera en Occidente, en realidad. La vida útil de la consola fue de 3 años apenas, de 1998 hasta el 2001. Sí. Salió en Japón el 27 de noviembre de 1998 y fue descontinuada el 31 de marzo del 2001. Sin embargo, en Japón se jugó más en Dreamcast. Y hubieron muchísimo más títulos para Dreamcast en Japón que en Occidente. Aquí, lamentablemente, gente, con respecto a Dreamcast, bueno, y eso va muy ligado a las experiencias que tenemos nosotros con respecto al programa. Yo, por lo menos, son muy pocos los juegos que jugué en El Dreamcast. Utopía, ya, gracias, Jackson. Sí.
Yo jugué muy pocos juegos de Dreamcast por el hecho de que en aquel entonces, en el único lugar donde, en el único video en Heredia donde tenían un Dreamcast, solo tenían en efecto uno, ¿verdad? Entonces estaba sobrepoblado de lo que eran PlayStation, uno que fue Nintendo 64, muchos Supers. Pero no mienta, siempre estaba ocupado el cabrón Dreamcast. Sí, siempre Sí. estaba ocupado el Dreamcast, Sí. ese es el detalle. Pero digamos, a donde yo iba solo había uno. Entonces, los poquitos juegos que probé, por dicha, la mayoría fueron bastante buenos. Bueno, saludos, como estaba diciendo anteriormente, a Anima Nightwing, saludos a Randall González, saludos a Joxan, saludos a Mauricio. Mauricio es el chico que nos acompaña desde México, siempre. Sinaloa. Desde Sinaloa. Sí. Dice que sus juegos preferidos eran Ikaruga, Jet Train Radio y Sega GT. Sega GT, claro. excelente. Por mi caso, yo sí, bueno, yo cuando salí de mi casa, yo fui con un amigo que se llama Fabio Villalobos, y él tenía un Dreamcast. Y él, todo el tiempo, todos los años que pasé viviendo con él, prácticamente casi que la mayoría del catálogo de Dreamcast lo conocí gracias a él. Entonces yo igual le agradezco a Fabio, muchísimas gracias. Y sinceramente muchos de los mejores juegos de Dreamcast los pude jugar, o por lo menos lo pude ver a él jugar. Y sinceramente fue una consola a la cual le tengo bastante cariño y me da mucha nostalgia. Es en realidad una... Perdón. No es un control de Dreamcast, pero la incomodidad es similar. Sí, Bueno, hay mucha gente que, de hecho, entre las cosas que era conocido el Dreamcast era por el control extremadamente incómodo. Ya vemos que en realidad tenía un precedente, en realidad, como estamos viendo por acá. Muy interesante, porque en efecto tenía una forma parecida, muy parecida a este control de Saturn. Y el también muy interesante era que el cable, era el único control que tenía un cable que salía por abajo. La razón era porque se suponía que cuando usted jugaba así. Sí. Entonces, esa fue la razón. Entonces, la lógica era que el cable saliera por abajo. Si el cable salía por arriba, el cable constantemente tenía tensión y se echaba a perder. También esa fue la lógica de los ingenieros, ¿verdad? También estaba el hecho de que esta abertura que tenían los controles de Dreamcast arriba, que no recuerdo si era para un Rumble Pack o qué. No, era. Era la UMD. Ah, ok. Sí, eso era Sí, para tenía- memory card. La- O sea, era una ¿Y memory eso era card, para pero la también tenía una especie, tenía otra versión que era como una especie de Tamagotchi, que también se podía jugar minijuegos. Se podía jugar algunos minijuegos o guardar datos de algunos juegos en esa hora. Sí. No, de hecho era la memory card. Era la memory card. Sí, Era memory, eran las dos cosas. Sí. Digamos, usted compraba la memory card o compraba la memory card tipo Tamagotchi para jugar. Para jugar también, correcto, exactamente. Ujú. Sí. O sea, dice Ricardo, yo amo Dreamcast. Aún recuerdo cuando por primera vez reciente el Código Verónica, fue algo épico. Sí, Código Verónica son genial. juegos de los que vamos a hablar un poco más adelante. José Pablo Sánchez dice, saludos compas, buen tema el de hoy, qué bueno que te gusta, José. Sí, por cierto, saludos a Saúl Maroto que acaba de llegar, ¿verdad? También, Saúl, tenemos Sí. unos cuantos juegos que yo estoy seguro que Saúl también los recuerda con cariño, porque Sí, sí. eventualmente saldrían en otras consolas y serían igual de mucho RPGs que son de mucho seguimiento. Sí. Y vamos a comenzar por ahí, de hecho. Ahora, nada más un pequeño Ah. dato también, digamos, una de las cosas que mató más al Dreamcast fue más que todo su manera de programación, que los programadores se quejaban mucho de que mientras usted podía programar 20 juegos en PlayStation, usted si acaso programaba 5 para Dreamcast. Bueno, es que el Play era extremadamente user-friendly, ¿verdad? Es que Era ese es el súper detalle. fácil A la hora de para programar, una de las cosas más útiles es que usted pueda programar rápido y PC. sencillo. Rápidamente. Ujú. Exactamente. Entonces era muy la estructura de La estructura de la consola, de la consola del hardware, digamos, del código El para developer programar era complejo. era complejo. ¿Verdad? Igualmente hubieron juegos excelentes para el Dreamcast y vamos a comenzar con uno de ellos. Yo recuerdo que una de las razones por las cuales en realidad me hizo originalmente pensar en comprarme un Dreamcast en vez de un PlayStation 2, inclusive, ¿verdad? Lo cual es bastante decir porque después de venir del PlayStation 1, que es una de las mejores consolas de toda la historia, que me dio tantísima, que me dio juegos como Metal Gear, que me dio juegos como Final Fantasy, Castlevania, que unos juegos me hayan hecho decidir que yo definitivamente quería un Dreamcast en vez de un PlayStation 2. Uno de ellos fue Grandia 2, el seguimiento de uno de mis RPGs preferidos de PlayStation 1, originalmente también de Sega Saturn, creado por los chicos de Game Arts. Grandia 2 nos cuenta la historia de un mercenario que se llama Ryudo, que básicamente se ve envuelto con una chica que se llama Elena, que eventualmente se da cuenta que tiene la mitad, que tiene básicamente el espíritu, una de las partes de lo que es el equivalente al diablo, Balmar. Balmar. A Balmar, que básicamente es el espíritu del mal en este mundo.
que se representa como otra chica que se llama Milenia también en el juego. O Entonces, sea, el Queen. básicamente, el juego básicamente va de que tienen que destruir Milenias, que son las salas de Valmar, y ellos tienen que ir por todo el mundo destruyendo el resto de las piezas de Valmar para que Valmar no pueda revivir y mandar todo al carajo, ¿verdad? Curioso, porque si bien que mal, el primer Grandia es como una aventura por accidente, ¿verdad? Este sí ya tiene como todo el setting típico, ¿verdad? De un RP, correcto, exactamente. A mí me gustó muchísimo, en realidad, Grandia 1, como está diciendo Sendo, porque es una aventura muy íntima, es una aventura muy personal. Sin embargo, ya Grandia 2 tomó un aspecto mucho más amplio. Sí, se siente ya como el típico héroe destinado a salvar el mundo porque hay una calamidad que se acerca. En cambio, los protagonistas de Grandia 1 simplemente, ellos estaban chingando. Íbamos pasando por aquí. Iban pasando por ahí. Yo quiero ser aventurero, güey. Y en efecto le salió, pero en realidad yo disfruté muchísimo Grandia 2, como está diciendo exactamente, vamos a ver por acá, está diciendo Joxan. El predecesor del control del Xbox original de Microsoft dio la alianza con el Sega tomó el del Dreamcast. Sí. Marlon dice, saludos a Marlon, dice, ¿cómo está el juegazo Records of Lost War para Dreamcast? Me consta. Saúl es el que está diciendo. Y luego salió para PlayStation 2 y posteriormente también para PC. De hecho, el juego es extremadamente jugable en este momento todavía en PC. Sí, y cómo olvidar mi introducción a los multiplayer online, Phantasy Star Online. Online. Sí. Marlon, yo recuerdo ver a Marlon siempre jugando o el juego de los o el de Phantasy Star Online. Sí. Entonces, Grandia 2 es un juego excelente. En esto han habido múltiples juegos de Grandia. Grandia 1, por supuesto, para PlayStation 1 y Sega Saturn. Grandia 2 para Dreamcast, para PlayStation 2 y para PC, como estaba mencionando anteriormente. Hay un Dungeon Crawler que se llama Grandia Extreme para PlayStation 2. Que yo creo que hay dos Grandia Extremes. Sin embargo, lastimosamente, como Game Arts es una compañía que básicamente ya no existe, solamente es un nombre, esos juegos ya no tienen ningún tipo. Pero ahora viene un remake de Grandia para Switch. No viene un remake, lo que viene es un relanzamiento. Bueno, un relanzamiento, pero igual siempre es bueno tener relanzamiento de juegos tan importantes como Grandia. Exactamente, entonces, pero en realidad Grandia, como estaba diciendo, me gusta muchísimo porque a mí me gustó muchísimo Grandia. Aparte de eso, las magias eran extremadamente impresionantes. Hay un video, de hecho, de las técnicas de los personajes, porque complementaban mucho, a pesar de que los personajes en todo lo que era el gameplay se veían en modelos 3D. Las magias eran CGs constantes, entonces, y se combinaba muy bien todo lo que era ambas cosas, ¿verdad? Yo en realidad disfruté muchísimo de Grandia 2. Era un juego que me recordaba muchísimo todo lo que era el estilo RPG clásico en ese momento. Ya para ese momento los RPGs están evolucionando un poco más. Tenemos la salida de Final Fantasy X, que era como ese próximo paso que uno esperaba en los RPGs. Sin embargo, Grandia a mí me recordaba exactamente eso, el estilo clásico. Aparte de eso, Grandia tiene uno de los mejores modos de combate que hay. Donde tenés una barra donde todos los personajes están un pequeño icono, cada personaje está moviéndose alrededor de la barra. Hay una parte donde vos puedes poner el comando y él dura un ratito hasta llegar a la parte en la que puede actuar el personaje. De hecho, me hace gracia porque Child of Light toma exactamente ese mismo estilo los que hemos jugado Child of Light sabrán que el combate de Child of Light en efecto es una barra donde vos vas viendo la progresión de cada personaje. Cierto, sí. Es como Time Battle. Es que eso es diferente. Es algo parecido. El detalle con Grandia, que yo lo sé que yo nunca había visto en ningún otro RPG, es que si a vos te dan un golpe crítico desde el momento en el que vos estás cargando, puedes meter el comando hasta que lo puedas ejecutar, se te cancela. Entonces era extremadamente estratégico, porque vos podías hacer exactamente eso a los enemigos y vos podías elegir pegar un golpe crítico. Sí. Cuando el bicho estaba esperando, sí, en efecto, su turno y pasa también en Child of Light, uno está esperando que el bicho ataque y si usted le pega un crítico o un golpe, incluso habían magias y habilidades que lo que hacían era echar para atrás en la barra de progresión al personaje. Curioso. Interesante, habría que ver si Child of Light en realidad tiene como influencias o si algunas personas trabajaron originalmente en Grandia, eventualmente trabajaron en Child of Light. Puede ser, ya que en efecto el equipo de Gamers ya simplemente pues ya no existe. Sí. Yo al igual que Edwin, yo también jugué Grandia 2, solo que yo jugué Grandia 2 en su versión para PlayStation. Lamentablemente ahorita sí tengo muy vagos recuerdos porque jugué muy poco, pero digamos lo poco que sí recuerdo sí es lo que acabo de mencionar. Y qué bueno que digamos que Sega se atrevió a traer estas sagas que en un inicio, antes de que llegaran a PlayStation 2, eran exclusivas de Dreamcast, ¿verdad? Correcto. Hay que tener en cuenta también que un detalle con respecto al Dreamcast es el hecho de que en las revistas de videojuegos de la época
De ahí siempre mencionaban al Dreamcast como Qué lo mejor pichazo, de lo mejor, porque para el momento en que la consola estaba en su apogeo, era la consola con mejores gráficos. Era la consola más poderosa, correcto. Sí. Exactamente, pero entonces, si ustedes están interesados en jugar lo que es, en sentir lo que es básicamente el RPG clásico con un poquito gráficos un poquito más avanzados, sin tener que llegar a lo que es el fotorrealismo que muchos juegos tienen ahora, Grandia 2 es un excelente juego para hacerlo. Estaba diciendo Saúl Maroto que Grandia 3 también es un juego muy bueno. Yo lo tuve en Dreamcast. Grandia 3 solamente salió para PlayStation 2, si no mal me equivoco. Sí. Yo lo tuve y sí me gustó, yo pero creo no que era Grande 3 solo para Play 2. Yo creo que solamente para Play 2. Pregúntele a Saúl, que es el experto, Saúl, porque que es el tengo la experto. idea de que también estaba en GameCube. Bueno, puede ser. Pero sí, digamos, yo recuerdo que sin embargo, Grandia 3 fue el último que salió. Y no tuvo tanto impacto porque tenía como un estilo muy parecido al primero. En realidad la aventura era más como... Más casual. Exactamente. Dicen por acá, qué pena que Phantasy Star Online 2 no haya salido en Occidente. Casi me olvido de Skies of Arcadia, buen juego que descubrí por cierto sujeto asiático despreciable, dice Mark. Saludos al sujeto asiático despreciable. Saludos a Alonso que dice juegazo Skies of Arcadia, de hecho más Skies of Arcadia es otro juego que vamos a hablar un poco más adelante. Sí. Y Jackson dice Rival Schools Project Justice, una vez más, Claro. un juego más del que tenemos. De hecho. Grandia 3 dice que solo para Play 2 y Play 3. Para Play 3 también. Sí. Wow. Probablemente en digital. Ujú. Esos dos juegos que yo no sé quién le presté y no cómo lo vio, por cierto. ¿En serio? No. Lastimosamente. Pero bueno, entonces, esa es mi primera recomendación de uno de los juegos que yo recuerdo con más cariño. Saludos a Javier Cortés, que fue el que me enseñó Grandia. El que me enseñó Grandia 2. Y resulta que la versión que él tenía era una copia que estaba como mal copiada. Entonces, cuando llegaba y tiraba una magia que tenía un cinema, el juego lo devolvía y era como si no hubiera tirado la magia. No. Entonces, si algún jefe le tiraba alguna magia, el mae quedaba en un loop infinito donde no puede hacer nada. Usted sabe que su juego ya fue manoseado cuando usted pone el juego y dice videojuegos el chino. Correcto, exactamente. Sí. Pero bueno, esa es mi primera recomendación. Voy a darle el paso aquí a los muchachos para que hablen de las suyas. Armando. Ok, en mi caso, sí me gustaría hacer hincapié a un detalle que tuvo el Dreamcast, como ya he comentado previamente, que fue el que era la única consola de 128 bits que tenía la potencia para poder emular, gracias a sus prestaciones, los diferentes éxitos de arcade. Y eso prestó a que muchas conversiones de juegos de pelea clásicos y modernos en esa época podían emular en el Dreamcast, y prácticamente el Dreamcast era casi que la única consola que nos permitía eso en esas épocas. Que daba la experiencia de un arcade. Una experiencia neta, completa. Lástima los controles, pero pues sí se prestaban para eso. En realidad no, pero es que uno en esos tiempos Uno sobrevivía con lo que uno jugaba tenía. con lo que tuviera, ¿verdad? Exacto. Si usted le da el control Pelican, usted jugaba con el control Pelican. Usted hacía comandos con un control de Atari, man. Sí. Así, como le digo. Qué duro la vida de todos. Si uno pegaba hechos con el cabrón control de Nintendo 64 jugando GoldenEye, usted puede jugar. Entonces, por ejemplo, varios juegos que fueron convertidos de arcade a Dreamcast muy importantes fueron el Soul Calibur, que es un juego que se nos fue tanto a Edwin como a mí. Por ejemplo, el famoso juego de Yo-Yo de peleas, que es Saludos a bastante Silvia bueno. una vez. Saludos a Silvia. También, Street Fighter 3, que luego vamos a discutir sobre ello. Y en este caso, No hables de Street Fighter 3. esa Chuli me tiene hasta los ojos. Y en este caso sería el juego que voy a discutir en este momento, que es para mí uno de los juegos de pelea más redondos y que mejor ha envejecido hasta la fecha, que es Marvel contra... SNK contra Capcom. SNK 2. Digo, Capcom Capcom contra vs SNK. SNK. Sí, yo lo estaba buscando y no lo encontraba. Tenga cuidado. Que no es lo mismo SNK versus Capcom. No es No es lo mismo. Sí, Capcom contra SNK 2 es una mejora sobre las falencias que hizo la primera entrega. En la primera entrega tenía como muchas decisiones para innovar el juego, que los personajes seguían niveles, pero el problema está que si usted tiene como 4 casillas de niveles y usted pone un nivel de personaje, pues usted ponía un Ryu que era 2 niveles, no podía poner otro personaje que tenía un nivel mayor, entonces al final pues, le limitaba mucho a la hora de hacer los equipos. Sí. El modo historia era muy extraño, había demasiadas versiones crónicas de los personajes,
Y aunque tenían mucho potencial y gráficamente y artísticamente eran bastante buenos, como que el juego se sentía limitado a sí mismo por todas las decisiones que habían tomado. Y eso en el Mad Capcom contra SNK2 no se siente. Incrementa el rooster, vemos nuevas caras, los gráficos son completamente apabullantes, los escenarios son Tiene increíbles. muchísimas personas. Aparte de eso, tiene muchísimas barras. Tiene muchos estilos diferentes de jugar. Puedes jugar en modo King of Fighters, donde tenías una barra con tres especiales que podías estallar para esas especiales grandes. Sí. Tenías el C-Groove de Street Fighter, donde tenías solamente una barra con 3 niveles. O Tenías el Custom Groove el también. Custom Groove, que era el Let's Groove, exactamente. Ahora puedes hacer tu propio combo. También Un juego Y el de un juego Samurai Shodown, que un era juego muy excelente. redondo. También el Sí. estilo barra de Samurai. era completamente bastante bueno, y de hecho muchos de los personajes que fueron introducidos en el roster de Capcom, tanto de Capcom como de SNK, que fueron como personajes fanservice que se pusieron en esa entrega, como el Orochiruga y el Violent Ken, fueron creados aquí mismo. Fueron Bueno, creados para las consolas. Fueron creados para este juego. Sinceramente, Interesante, que verdad que ciertos personajes eventualmente llegarían a ser parte inclusive de su propia continuidad, porque Violent Ken es un personaje escondido en la última versión de Street Fighter 2 que salió para Switch. Para Switch, exacto. Sí. Bueno, con respecto a Capcom vs SNK, que yo también quiero aportar, porque es un juego, si hay algo que hay que destacarle a Dreamcast, es que Dreamcast tuvo una galería de juegos de pelea muy buena. Muy sólida. O sea, muy sólida. Y muchos títulos que posteriormente salieron en otras consolas, es cierto, pero el Dreamcast fue la casa de muchos de los mejores juegos de peleas que Capcom hizo en aquella época. Como claro. menciona a Edwin, que es Street Fighter 3, Capcom vs SNK 2, que de hecho yo lo jugué bastante. Era uno de los juegos que más jugaba en Robocop cuando yo iba a jugar. Y a mí me gustaba mucho eso del hecho de que tus personajes tenían cierto nivel, ¿verdad? Entonces tal vez tu primer personaje venía súper pompeado, Ryu, y los otros dos más ya venían con un toquecito más débiles. Más débiles, pero añadía mucha estrategia. era muy también. estratégico, Sí. exactamente. Uno lo que hacía es que, digamos, yo, en lo personal, me gustaba mucho. Recuerdo que en Capcom vs SNK 2 habían 3 personajes de Samurai Shodown, que eran Haomaru, Nakururu, y creo que Genjuro también estaba. No. Mentira, estaba Hibiki de Last Blade. Y claro, uno llegaba y ponía a Haomaru el primero, lo leviaba y le ponía la barra de Samurai. Claro. Donde si digamos el personaje se vende, el punish es letal a la hora del daño, era increíble, ¿verdad? Entonces era muy estratégico, o ver cómo reaccionaban algunos personajes de SNK, más que todo de King of Fighters, con la barra de combos especiales. Entonces aportaba muchísimas cosas, y siento yo que Capcom vs SNK es posiblemente, aparte de que era un crossover que todo el mundo se lo soñaba y que finalmente pasó, claro. es para mí uno de los mejores juegos de peleas en 2D que yo jugué. Que han habido, sinceramente. Dicen por acá, Mauricio dice, ya mencionaron Skies of Arcadia porque era un excelente juego. No, Mauricio, de Skies of Arcadia vamos a hablar un poco más adelante. Saúl dice, no se olviden de Sakura Wars, había unos Dreamcast en Japón. Sakura La Wars saga era es bueno. básicamente un predecesor de Valkyria Chronicles, del mismo team. Bueno, sí, de hecho, Valkyria Chronicles es un juego que a pesar de que ha tenido ciertos problemillas, ha resurgido y en realidad ha gustado mucho a la gente. Saludos a José González Céspedes, que se acaba de unir. Joxen dice, Power Stone 1 y 2 muy buenos. Básicamente, el intento de Sega por hacer un Smash Bros. Y en efecto, juegos excelentes, muy de buenos. mis preferidos. Power Stone, sí. Marlon dice, los Sakura Wars de Saturno y Dreamcast eran pura natilla. Saludos a Esteban Emerich. Ricardo dice, Dreamcast tuvo la mejor versión de Street Fighter Alpha 3 y JoJo's Bizarre Adventure, además de Macross M3 y un Ill Bleed que innovó el género Survivor. También tuvo la mejor versión gráfica del Code Verónica, que siempre estuvo por encima a la de PlayStation 2. Sí, de hecho. De hecho la consola en general tenía más potencia que el Play 2, Play 2. bastante por encima, de hecho. Sí, pero nuevamente está el detalle que era una consola que para la época era muy cara de producir. Y muy complicado de descubrir todo el hardware, ¿verdad? Sí, es que exactamente. Pero servía como Isman. Sí. Pero en realidad, como estábamos diciendo exactamente, Capcom vs SNK 2 en realidad es un juego excelente, súper sólido, súper completo, muchísimos personajes en realidad, como están diciendo ustedes, el Dreamcast de verdad, yo siento que a donde más se destacó fue en los juegos de peleas. Exacto. Habían joyitas de otros géneros, pero los juegos de peleas, si usted quería la experiencia más sólida que en ese tiempo en su casa, o se compraba un arcade o se compraba un Dreamcast. De hecho, Lo malo también, era el control sí. de Dreamcast. De hecho, yo también, en mi caso, yo también conocí, la primera vez que yo conocí, el Marvel contra Capcom 2 lo conocí en Dreamcast, no en Play 2.
2. Sí, yo lo De compré. hecho, Marvel vs. Capcom 2 originalmente había salido en Dreamcast y Ajá. ahí no se jugaba. ¿Dónde se va? Y ahí no se jugaba, y estaba en la vara esta que había que jugar como 800,000 horas para sacar a todos los personajes y que, De hecho, y que después usted podía seleccionar a los tres mismos personajes, entonces todo el mundo tiraba 3 cables y tenía como ese el rayo infinito y era algo terrible. De hecho, la versión de no sé si estaba para Play 2, pero digamos, la única versión conocida que yo vi de Street Fighter versus Marvel Super Heroes era la de Dreamcast. De Dreamcast. Aparte de eso, digamos, la consola, digamos, por la misma potencia que tenía, daba experiencias mucho más superiores a todas las demás diferentes consolas, digamos. Si uno jugaba King of Fighters, si uno jugaba un Marvel vs. Capcom, las versiones de las otras consolas eran inferiores porque tenían todos los frames recortados. En Dreamcast vos tenías 60 frames y todos los frames de animación. Entonces, en realidad, estoy diciendo, era una consola súper sólida. Hay sagas que se hicieron básicamente en Dreamcast. Guilty Gear es una de ellas. A pesar de haber tenido una primera entrega bastante sólida en el PlayStation 1, no hay comparación simplemente en lo que fue Guilty Gear X, Accent Core Plus, no, Accent Core Plus fue el último. No, el X fue el que estuvo por El la X, Dreamcast. sí. Exactamente. Y El el X. Midnight Carnival, ya tuvieron como 50,000 versiones para variar, ¿verdad? Sí, de hecho. Pero el Dreamcast fue a donde se hizo la saga. Exacto. Aparte de darnos joyas como estamos mencionando anteriormente, como Grandia 2 y otras que vamos a mencionar un poco más adelante, a donde ciertos servicios se pusieron un poco más creativos, ¿verdad? Sí, claro. Y hablando de eso, bueno, yo no sé, Pablo, ¿tenés algo más que decir sobre...? Sí, no, más que todo, gracias a ustedes por complementar mi comentario y prácticamente eso sería por mi parte. Si dice Marlon que lo que más pena me da es que Segata Sanshiro se haya sacrificado para que Sega sacara el Dreamcast y al final no pegara. Y al final no pegara el Dreamcast. Para la gente que no sabe quién es Segata Sanshiro, fue un personaje que Sega creó para promocionar el Sega Saturno, que era una especie de... Buscan los anuncios. Sí, buscan los anuncios en YouTube, no tiene desperdicio, que era básicamente como un experto en artes marciales que te motivaba a jugar en Sega. Bueno, no solo lo motivaba, si usted jugaba otras consolas, lo agarraba, Lo ¿verdad? agarraba a trompadas, sí. A trompadas. Bueno, mi primer juego de Dreamcast, y para continuar con el asunto de los Antes de que juegos- empezara, disculpa. Perdón. Dice, Steve Average, ¿qué fino el Dreamcast? Lo extraño mucho, me encantó demasiado. Varios juegos de peleas he hecho, aún me recuerdo lo fino que sería Soul Calibur 1. Sí, Sí, genial. Era otra cosa por completo. Joel dice, yo jugué Resident Evil Code Verónica por primera vez en Dreamcast, otro juego que vamos a hablar un poco más adelante. Y dice Sony, y dice Joxan, la desventaja del espacio del GD contra el DVD. Ese fue un problema que llegó a morder el trasero después. Sí. Josué González al dice: Dreamcast. saludos señores, nada como Crazy Taxi, jajaja, y los Sonics eran excelentes. La Dreamcast era una consola que tenía una tecnología muy avanzada en su época comparada con las demás consolas ¿Es cierto? contemporáneas. Era una delicia jugar, pero era demasiado cara de producir. Yo siento que no era tan cara, el problema era que no era tan común. Entonces, Era raro. Era raro. entonces Era cuando raro. usted conseguía un Dreamcast, la gente tendía a venderlo más caro. Sí. Marlon dice, la que más me da... y Saúl dice, Shemu no puede faltar. Y saludos a Arnoldo que se acaba de unir también. Mucho gusto, Arnoldo. Veo que hay mucho fan de Sega, que En serio, que ahí excelente. bastante. Para que vean, para que movido vean. ahí el chat. Según Google Analytics, la gente que ve nuestro programa, gente de 30 años para arriba. Ok. Entonces, gente como la de uno que tiene buenos recuerdos con estas consolas. Excelente. Ahora sí, dale, Sendo. Bueno, continuando con lo que son los juegos de pelea y para mencionar mi primer juego que yo disfruté mucho en Dreamcast y que aquí Octavio está presente y que también tiene mucho que aportar al respecto, y por allá que Pablo está retosando la comida, que también jugó bastante. El primer juego que yo jugué para Dreamcast que realmente me enviciara en ese sentido fue Rival Schools Project Justice, Y ya lo mencionaron, por cierto. sí, que ya lo han mencionado constantemente en el chat. El juego del pueblo. Si ven que más nosotros, el que más jugamos fue el de PlayStation 1, Rival Schools. Ustedes. 2. Ustedes. Yo jugué por primera vez Rival Schools, que yo lo considero como Rival Schools. Pero hay que 3, recordar, hay que recordar que Project Justice es Rival Schools 2. Sí, El Rival Schools 2. Por eso que el juego es más completo y por eso que tiene mucho más personajes y por supuesto se ve mucho más Dreamcast. sí, claro. Rival Schools Project Justice es un juego que a mí en lo personal, los que nos conocen aquí, a mí y los que nos han visto en programas anteriores, sabemos que le tenemos especialísimo cariño a la saga
Rival Schools y violencia. Y neta Neta violencia. Violencia. Neta Y cuando Violencia. vi que salió esta versión para Dreamcast fue una de las primeras cosas que me fui así de cabeza. Esta versión está demasiado buena. Le pasa por encima a las otras. Sí, demasiado. es increíble. Muy por a nivel encima. gráfico, obviamente, superaba por mucho las versiones de PlayStation. Tenía la ventaja de que la versión de Dreamcast podías jugar con 3 personajes Ujú. en vez de 2. Daigo venía más gorrero que de Daigo costumbre. Ese está Daigo, igual Daigo. Daigo te maja los Lo que en esos tiempos hubiéramos llamado Daigo Orochi, porque en esos tiempos todo lo más malo era Orochi. No sea tan ingrato. Era increíble este juego. A nivel de jugabilidad, le pasaba por encima a lo que ya hemos visto en los Rival Schools de PlayStation 1. Aparte de eso, que como te digo, teníamos la ventaja de que teníamos 3 personajes en vez de 2. Dos. Podíamos hacer un chain. También había una opción donde el tercer personaje no participaba activamente en la pelea, sino que lo que hacía era como te daba stats especiales. Ujú. Entonces a mí me gustaba mucho eso porque nuevamente hacía los combates más Pero y el ataque, digamos, se puede hacer el ataque doble con dos personajes combinados y el Ajá. ataque triple. Y el ataque, y eso es lo que iba a mencionar, muy al estilo de lo que posteriormente vendría a ser Marvel vs. Capcom. Aquí podías hacer esos ataques apabullantes donde los 3 personajes venían a repartir mandingo, maestro, así, prepárese porque le va a llover. ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí está la neta Ahí violencia. está Pero la violencia. a mí usando los zapatos. algo que siempre me encantó de los ataques combinados, de los especiales combinados de Rival Schools, sí era que si usted lo hacía primero y la otra persona tenía tiempo suficiente de reaccionar y hacerlo después, ganaba la segunda persona Ganaba siempre la segunda persona. Entonces era un movimiento que tenía mucho Timing. que tenía mucho timing y aparte y era peligroso usarlo. O sea, si usted no lo usaba bien, Ahí está. usted Tómelo. llegaba. Bueno, ese es el de 2. Ese es el de 2. Salud, dice por acá Esteban Hermes, dice, mira, Pablo está en el público. Ahí está Pablito, ahí está. Ah, sí. Ahí lo vamos a escuchar. Uy, No. Shemu, papá, un juegazo. No, el juegazo, dice Marlon. De hecho, para esta versión de Rival Schools se incluyeron varios personajes nuevos que no estaban en la versión de PlayStation 1. Recuerdo la chavala del violín, ahorita estoy terrible con los nombres, pero eran la chavala del violín, la ninja, Este man de las este man garras. que acompaña Sasaki, Kirishima, estaba Gogo Gogo, Saki, y no me acuerdo. creo que no está ni Natsuo, el nadador. El nadador, el Y pato. no- Por dicha. Y no, No. estaba tampoco la camarógrafa. Y No, eso es una mierda. sí, lamentablemente esta versión no tiene a Sakura como invitada. No tiene a Sakura Sakura como de, invitada, sí. de Street Fighter. Pero en efecto fue un juego que yo lo jugué bastante en el poco tiempo que estuvo aquí en Robocop en Heredia, porque posiblemente el maldito Rocco lo vendió, no sé por qué. Y nada, es un excelente juego de peleas. Nosotros ya hemos mencionado aquí constantemente que si a nosotros el día de mañana nos dicen que vuelve Rival Schools así como Yurika se llamaba la de. Billetes sobre billetes. Yurika, la clásica chica de anime de los 90s con pelo de taladro. Ah, Marlon sí, dice, sí. y neta violencia. Ricardo dice, yo recuerdo con uno de los juegos que jugaba por horas el de House of the Dead 2. Ah, sí, Ah, también. Ah, cierto, Exactamente, cierto. Alguna vez alguna gente vio la versión de Typing of the Dead donde Ay, no estaba puede zombies ser. Con teclado. con teclado. Y se llaman los Como el más con los teclado teclados apuestos. del sí, además. Diego Villalobos dice, un saludo desde Grecia para mí, chefecito, alias Edwin. Tengo 21 años y no tengo conocimiento de la mayoría del contenido de estos lives, pero son muy entretenidos. Viva el Dreamcast, nunca jugué Dreamcast. Muy bien. No, pero igual, Saludos, si, Diego, pura vida. si en algún momento encuentran un Dreamcast en una compraventa mal puesto, denle. Me llaman para comprarlo yo. Sí, en efecto, si hay un elenco de personajes que realmente yo les tengo cariño, es que también algo que menciona Edwin y que a Edwin le encanta es que los personajes de Rival Schools eran como los estereotipos de los personajes de anime de principios del 2000. Es que, es que lo que pasa, yo siento que Rival Schools es definitivamente un producto de su época, ¿verdad? Sí. Porque tiene muchos personajes que en efecto se parecen a los estereotipos que estaban en ese momento. Sí. Sin embargo, yo creo que por eso era que a nosotros nos gustaba tanto, porque se sentía muy familiar. Sí, De hecho, el especial de Akira, que era el ataque sincronizado de los de Evangelion. Ah, correcto. Sí, de hecho, los nuevos personajes como Saki, que es la típica ninja ahí medio misteriosa, callada, y la típica Oyosan con la risa insoportable, Ah, con correcto. los pelos de taladro. Con los clásicos pelos de taladro. Sí, entonces, bueno, esa es mi primera recomendación. Definitivamente una joya que lamentablemente no está disponible más allá de solo el Dreamcast. Como les digo, billete sobre billete le daría yo a Capcom sin traer. Capcom se está poniendo mucho las pilas en estos últimos años. Me encantaría ver que retomaran Rival Schools. Sería genial. Hay Sí. que recordar que hace poco salió EX Fighter, que básicamente es la próxima versión de lo que en su momento fue Street Fighter X. Sí. Entonces, bueno,
nunca sabe, no se sabe, puede ser Nunca que se también venga. Dice Diego Villalobos, bueno, ya digo, Javier dice, Javier había escrito algo más arriba, Javier Corrales, dice: el Dreamcast le afectó muchísimo tener solo un joystick. Cuando PlayStation sacó el DualShock, estableció el Gold Standard con controles para juegos en 3D. Exacto. Absolutamente toda la razón. No había nada mejor que tener 2 sticks. Sí. A tal punto que es todo lo como está diciendo en realidad Javier, todos los juegos han tenido. Y todas Mario las consolas han nuevamente tenido. vuelve a decir Hinata violencia. Dice Javier, off topic, ¿verdad que Edwin estaba en la radio hace unos días hablando de Game of Thrones o era un Mike con la misma voz? Era yo, correcto. Estuve hablando sobre el primer capítulo de Game of Thrones bueno, ya hace casi 2 semanas. Estuve en Radio Hit. Entonces, por ahí, muchas gracias. Qué vacilón que se dieran cuenta que era por la voz. Esteban dice: Yurika era el de Adivinen y estaban casi todos los personajes, excepto Raizo y Sakura. Ayato era absurdo. Sí, Ayato era siempre un Ayato montado. Exactamente, todo el mundo pegaba trompadas y el maestro trae una espada. Es que el mae era el profesor de educación física. No, pero qué bueno, mae. No, que ya era vacilón utilizarlo, mae. Era vacilón en especial porque llegaba y le pegaba a usted y empezaba el mae: deme 1, deme 2, deme 3 y después le pegaba un pichazo. Ponía unas artes en lagartijas, sí. A Esteban dice: en México encontré, dice, un Dreamcast baratísimo e impecable. ¿Y te lo compraste, Esteban? Dicen que la famosa Friki Plaza en México, Los tiran. dicen que uno puede encontrar bastantes cosas, bastante Muchas económicas. consolas. Buena esa. Exactamente. Y Josué González dice: ¿qué tiempos aquellos señores? Saber que no volverán y que ahora las compañías están pensando en no sacar más consolas y hacer plataformas digitales para todos los juegos. Bueno, ahí es el futuro. Es el futuro. Siempre, a mí, ¿cuál es mi problema con este tipo de cosas? Muchas veces hay... a mí me encanta el contenido físico. A mí yo intento comprar la gran mayoría de mis juegos en físico, Sí, igual. porque yo sé que yo tengo la copia ahí. Yo sé que se puede caer el servidor, yo sé que puede pasar cualquier cosa y yo todavía puedo tener el juego. Y va a seguirlo jugando. ¿Qué es lo que pasa? Como todas las cosas físicas, eventualmente empiezan a dañarse. Yo estoy seguro que hay juegos de PlayStation 1 que yo tengo ahí que probablemente ya no sirvan. Yo los he cuidado muchísimo, pero yo estoy seguro que eventualmente algo les va a pasar. Las consolas eventualmente van a dejar de funcionar, exactamente. Entonces, a mí me da mucha pena que muchísimos de estos juegos que no tienen versiones digitales eventualmente simplemente van a desaparecer y va a ser imposible. Para eso sirve la piratería, para que los guarde alguien por ahí en un Correcto, servidor. exactamente. Por eso, ¿por qué es importante? Si usted va a decir, ¿por qué es importante la emulación? ¿Por qué es importante la Para que no se piratería? pierdan juegos. Porque hay muchísimos juegos que por alguna razón, como estamos mencionando anteriormente, juegos como que ya no existe la gente, Sí, no hay forma. el equipo que originalmente eran los dueños de los derechos. Entonces, nadie tiene los derechos. Entonces, el juego nunca va a ser en versión digital. Entonces, tiene que existir una forma de guardarlos, guardarlos para el futuro. O por ejemplo, como en el caso de algunos juegos como los juegos de Transformers para Play 3, que a la hora de quitarle las licencias a ellos, ya no hay forma de conseguirlos en la tienda y ahora solo la única manera es Similar conseguirlos sucedió con el de Scott Pilgrim Y con Marvel vs. Cierto. Capcom, Cierto. que la versión original ya no existe, ya Capcom no tiene los derechos, entonces no pueden vender el juego. Entonces solamente pudiste conseguirlo si lo compraste en su momento o si tenés una versión física. Pero, una vez más, las versiones físicas eventualmente dejarán de funcionar. morirán. Exacto. Entonces, Bueno, Edwin. si ustedes alguna vez quieren justificar el montón de ROMs que tienen guardados en el disco duro, yo creo que para eso ese es definitivamente el mejor argumento que pueden dar. Estamos preservando, ¿no? Y en realidad es cierto. Se viva la piratería, preservemos las cosas que valen la pena. Dice Marlon, necesito que Mega me dé más espacio de almacenamiento. Todos corriendo. Y bueno, vamos a pasar a otro juego, en efecto, del que ya le comentamos un poco antes, y es Resident Evil Código Verónica. Después de los 3 primeros Resident Evil y uno que otro por ahí que fue un poco extraño, Con Survivor. como Survivor para PlayStation 1, ya definitivamente la saga estaba cambiando un poco, ¿verdad? Fue un realidad impresionante el salto visual que dio Resident Evil 3 a Resident Evil Código Verónica. Estamos hablando que es una consola con 4 veces el poder de procesamiento del PlayStation 1. Sí. Y visualmente también era extremadamente impactante. A nivel de gameplay, el juego era mucho más veloz y te mostraba muchísimo más zombies en pantalla. Por supuesto, el PlayStation 1 tenía ciertas limitantes de cuántos personajes podía utilizar. Sin embargo, lo más interesante para mí es Resident Evil Código Verónica y tenemos una Penélope que se escolló por la espalda. Anda buscando los gatinis. Hubiera puesto la música de Metal Gear. En efecto, para mí fue muy interesante ver todo el cambio que dio Resident Evil con este juego. Sí. Mucha gente dice que en el momento en el que Resident Evil se volvió loco fue en Resident Evil 4. No. Pero esa gente que dice es la gente que no ha jugado Código Verónica. Exactamente. Porque aquí ya tenemos a Wesker con poderes.
Tenemos a los hermanos gemelos, que uno que en realidad la hermana estaba en criogénesis y el mae en realidad hacía crossdressing y el mae tenía la personalidad de los los zombies dos. con poderes cósmicos también. Y los zombies con poderes cósmicos también, había exactamente de todo. Y en realidad es aquí donde la saga se pone ya como más bizarra y más loca, ¿verdad? Sí. Aparte que la historia de Código Verónica también es genial. un desprovisto completamente. No, de hecho, este fue el primer Resident de, bueno, con la excepción del Gun Survival por obvias razones, pero el primer Resident en lo que refiere a las historias que manejó los escenarios en 3D. Sí. A diferencia de los primeros Los que manejaba pre-renderizados, pre-renderizados, exacto. Es decir, manejaba el mismo tipo de perspectiva para que uno no se perdiera, pero sí tenía varios cambios de ángulo. Pero de sí, cámara. pero se podía cambiar la cámara. Exacto. Se podía cambiar la cámara, sí, muchas veces. Resident Evil Code Verónica nos cuenta la historia de Claire Redfield, con continuación después de lo que pasó en Resident Evil 2, donde vemos que ella se va para Europa a una de los edificios de Umbrella. A vacacionar y ¿qué crees? Y Zombies. resulta que la agarran, esto es lo que estamos viendo en este cinematic que tenemos de fondo, a ella la atrapan dentro de una de las facilities de Umbrella y se la llevan para una isla en el sur del Pacífico, a donde por supuesto, al ser un research de Umbrella, eventualmente iba a salir un desmadre, iba a salir un montón de zombies Cósmicos, papá. Cósmicos. Bueno, con poderes especiales. con poderes especiales. Sí. Y aquí tenemos personajes nuevos como Steve Burnside, que es básicamente el compañero de Claire en esta aventura. Que todo el mundo decía que se parecía a Leonardo DiCaprio. Sí, de hecho. Sí, lo decía. En sus mejores momentos en Titanic. En Titanic, exactamente, cuando estaba Bueno, muy Leon carajillo. también se parecía a... Bueno, Leon más bien ahora se parece a Leonardo DiCaprio joven en el primer video. Pero es que, por supuesto, el cambio de gráficos. de gráficos, exactamente. Bueno, inclusive ya aquí podemos ver las exageraciones, como digamos, como Claire que llega, suelta una pistola, se tira al suelo, le pega unos tiros a unos tanques de gas que están atrás, mata a todos los soldados. Sí, aquí es cuando ya la cosa se puso un poco más cinematográfica. Aquí exactamente, y sí, resulta que es que a la gente como que le gustan las películas de Michael Bay, ¿verdad? La abuela la agarran, pero no tiene antes de echarse como más de 40 madres y esquivarse el helicóptero, ¿verdad? Sí. Saludos a Álvaro, que se acaba de unir. Omar Taleno dice: viva la piratería, ¿saben de algún buen hack para Wii U? Según yo sé, el Wii U tiene mucho tiempo que ya ha sido hackeado y tengo entendido que es bastante confiable, es bastante estable, entonces no te podemos decir dónde conseguir los hacks, porque en realidad yo no sé, para comenzar. Internet. Internet, exactamente, pero estoy seguro que tiene que ahí, Google is your friend, como dicen por ahí. O Kaji. Si no le funciona a Google, intente con DuckDuckGo. Es otro navegador que no le, digamos, guarda su privacidad y busca cosas que usualmente otras empresas se lo bloquean por derechos de autor. Ahí lo tienen. Busquen cosas de juegos. O Calle. Pero bueno, en efecto, Resident Evil Code Verónica, un juego que es uno de mis preferidos. Yo estoy esperando que ojalá que después del remake de Resident Evil 3, que es lo próximo que ya se sabe que Capcom está trabajando, venga un remake de Code Verónica. De hecho es el único que faltaría hacerle un remake, porque hay un port HD que salió hace unos años para Play 3, pero No. o sea, lo que ocupamos y queremos es que este juego se vea con gráficos al día. Algo que sí quiero aportar sobre Resident Evil Code Verónica es que, por ejemplo, como estamos comentando y a modo de sátira, los zombies con poderes cósmicos, pues, digamos, por ejemplo, fue el primer Resident Evil que no tenía un villano sino una villana. Fue el primer Resident Evil en el que se desarrollaban un poco más los personajes hasta el punto de hacernos ver una situación amorosa. Y de hecho fue el primero que uno tenía un companion también. Exacto. Bueno, Más o menos. siempre habían, pero más activo. Steve era como más activo, sí, porque Steve en algunas partes sí andaba con uno. Anteriormente había unas partecillas a donde Carlos Oliveira en Resident Evil 3 como que andaba con uno, pero era muy cortito, Sí. era muy poco. Aquí sí es algo más activo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo es que Resident Evil Código Verónica sí lo jugué, pero ahorita no me recuerdo absolutamente nada de la historia. O sea, es algo que, porque solo lo jugué una vez y no lo terminé. Me gustaba mucho lo que aportaba la saga, pero ahorita usted me pregunta algo, el Lord del Código Verónica estoy dentro del palo. Bueno, teníamos cosas interesantes en Código Verónica. Teníamos, supuestamente los Ashfords, ellos eran parte como de la familia originalmente que fundó Umbrella. De los tres fundadores de... La Umbrella, eso sí, recuerdo un poquito. Y teníamos otras cosas locas ahí, como que el papá lo habían transformado como un vampiro que tenía alas de bicho, que tenía patas de bicho en la espalda. Y que parecía Boldo. Y que parecía Boldo. Me parecía bonito. Pero era bien creepy el cabrón, Sí. el cabrón juguillo, no crean que no. Sí. Sin embargo, muy súper recomendado. Ahora, si yo les dijera, es que si ustedes quieren jugarlo como tal, los remakes para PlayStation 3 y para
también están para Xbox. Sí. Son perfectamente jugables. Pero las versiones para los tiroteos de Resident Evil Umbrella Chronicles que salieron para PlayStation 3 y para Xbox 360 en la generación anterior, a donde nos cuentan como unas versiones resumidas o mejoradas de las historias originales de los Resident Evil, son perfectamente funcionales si quieren ver como qué fue lo que pasó en Resident De Evil. Umbrella Chronicles, ¿no? Umbrella Chronicles. Umbrella Sí, Chronicles. que son como un Son juegos compilado. exactamente, de hecho se parecen a, son light gun games, o sea, juegos de pistola, y son perfectamente jugables con los controles, y son muy disfrutables, yo se los recomiendo. También están para el Wii, entonces Sí, si tienen no. Wii y son amigos de la piratería, ahí están los ROMs en internet, o pueden conseguirse. Ah, cierto, que se cambiaban lo de los hermanos. En ese juego Código Verónica la historia es muy buena, más con la función de los hermanos, me acuerdo, donde se cambiaba de mujer a hombre. Dice Aaron García. Ricardo dice, sí, yo recomiendo la versión HD de PlayStation 3, aún de vez en cuando le doy. Está legal. Está legal, sí. Pero como estamos diciendo, queremos un nuevo, queremos un remake de ese Código Verónica. Bueno, le cuento que si el 3 va a quedar igual de bueno que el 2, Pues muy probable, sí, Uf. claro. ojalá que sí. Hay que ver lo que pasa ahora, porque si la gente lloraba con el cabrón Mr. X, que solamente camina para corretearlo uno, cuando se encuentre con el Nemesis, ese sí le ponía el cardio. Ese sí le ponía el cardio, fue putica. Porque cree que Jill tenía esas curvas, ¿verdad? Sí, Por sí, la correa. Sí, sí, yo correcto, tenía esas exactamente. curvas, pero y luego y este huevón de... Pues que esto es curioso, o sea, ella entrenó, ella sacó curvas a punta de ser correteada por Nemesis y el otro más se puso a boxear papas y por eso se tiene unos biceps que son como el tamaño de una silla. cada Pégale a la piedra. uno. Pégale al peñón, era más bien. Peñón. Chris. Pero bueno, es que no, después de lo que pasó en Código Verónica, donde Wesker llegó y lo hizo reventado por todo lado y más todo blanco, me digo, no, este mal la toca que dispararme todo uff y meter en un gimnasio para ver si le hago, porque Sí. lo trapea todo. Bueno, esta es la primera vez donde sale Wesker con poderes, y en efecto, lo vamos a teletransportarse con todo el poderío gráfico del Dreamcast, ¿verdad? Que era como y el man se movía y dejaba los brillos, era todo, ¿no? Era como una crawler ahí. Era como un Nightcrawler, sí. Sí. Pero bueno, yo quiero un remake del 3 antes de Código Verónica. Sí, Marlon, ya se sabe que en efecto lo próximo que está haciendo Capcom es un remake de Resident Evil 3. Sí. Ok. Ojalá que traigan, sería chido que tuvieran un modo VR. Uy, ¿Se madre. imaginan lo que es que el Nemesis, la clásica vara que el Nemesis le brincaba de la ventana a uno? Usted sabe, si a Leo casi se le para el chayote. Eso como es decía. yo creo que esos son uno de los momentos más icónicos, ustedes saben, del PlayStation 1, cuando uno va bajando las escaleras en la estación de policía y el cabrón se mete por la ventana. Uy, Dios. Ese momento, sí, digamos. El lanzacontroles por excelencia. amigo. Exacto. Lanza controles por excelencia. Exactamente, llegaba así. Llegaba exactamente y voltaba el tele y todo el susto. Pero bueno, en efecto, un excelente juego, Resident Evil Código Verónica. Esperemos saber un poco más de él en el futuro, ya que como estamos diciendo, está desenozando, será el único juego que nos haría falta en esta generación y un remake HD. Sí, claro. Armando, ¿cuál es tu segundo juego? Ok, aparte de los juegos de peleas y los juegos de hack and slash, una de mis aficiones, aunque no sea muy hábil con ellos, sinceramente, igual eso no me quita que me sigan gustando y no se me quita que lo siga intentando, ese género de los bullet hell. Pues antes de que pases, dice Omar Taleno, dice, del Código Verónica solo jugué en GameCube y tenía una trama muy oscura y rudo en dificultad. Sí, era un juego bien difícil. Saludos a nuestro amigo Gabriel Len, que se acaba de unir al streaming. Yo sabía, lo tenía pensado, o sea, estábamos pensando en Sonic y aparece Gabriel Len. Lo llamamos. Saludos a Gabo. Dice, ahí sí que you died, dice Marlon. Ricardo dice, chicos, no es por discutir ni nada, pero Capcom no ha dicho ni confirmado el remake de Resident Evil 3. Es cierto. Sin embargo, hubieron leaks. La misma persona que liqueó el remake de Resident Evil 2 fue el que confirmó el remake de Resident Evil 3. Entonces, hay una... Es como el movimiento obvio. Es un bateo estudiado, ¿verdad? Decía uno. Bueno, sí, porque hay que ver. Acá Lo que se llama un rumor a voces. Exactamente. Acá le ha ido muy bien con la cuestión de remakes. Le fue muy bien continuando las sagas clásicas. Le fue muy bien con Resident Evil 2. Le fue muy bien con el nuevo Devil May Cry. Y le fue muy bien con Mega Man 11. Entonces... Ahí tiene su guinda. No nos mata. Yo quiero ver el Nemesis bonito. Bueno, más feo, más bien con gráficos más feo. No me mates la ilusión, Ricardo. No, pero es cierto, tiene razón Ricardo. No ha sido confirmado oficialmente, sin embargo. Es un rumor a Es un rumor a voces. puerta abierta. Ahora sí,
Armando. Ok, como ya comenté previamente, uno de los géneros que más me gustan es el bullet hell. Hay varios exponentes en el Dreamcast, unos no muy destacables, pero el juego que sinceramente fue y llegó para quedarse, inclusive fue convertido a varias plataformas, un juego que literalmente cuando uno dice Dreamcast y dice navecitas y se le vuela la cabeza, es sin duda alguna es Ikaruga. El famoso Ikaruga. Es un juego que sinceramente, bueno, en historia no podría comprenderla tanto porque literalmente yo quitaba los cinemas y me ponía a jugar de lo vicioso que era. Sinceramente, era con un apartado conceptual y artístico increíble, ¿verdad? Los jefes eran imponentes, jefes de tamaño de toda la pantalla. Tenía un sistema de juego muy curioso en el que usted tenía dos tipos de disparo y los enemigos también tenían dos tipos de disparos. Usted tenía los disparos de luz, los disparos de oscuridad y los enemigos tenían los mismos tipos de disparos. ¿En qué consistía el juego? Que si usted tenía el escudo de blanco y le disparaban blanco, sería vulnerable. Si usted tenía el escudo negro y le disparaban negro, usted era vulnerable al negro. Pero los enemigos de los patrones, como podemos ver en esta infernalidad aquí, cambian. Esos juegos es lo que se llama ya un bullet hell. Un bullet hell con todas las de la regla. Exactamente, donde en efecto, digamos, la pantalla básicamente está atascada de balas siempre y usted tiene que ser así prácticamente pixel perfect para poder sobrevivir. Exacto, sí. La mecánica esta de los dos tipos de escudos que absorbían las balas del color del que eran para cargarle los rayos láser que uno podía utilizar como un ataque especial, en realidad era algo que yo nunca había visto antes. Y es un juego extremadamente difícil. Duro. No, y solo eso, tener el timing de saber cuándo cambiar el escudo, porque básicamente los upgrades de cada una de tus armas... Eso ahora es el nivel 1. Es el nivel 1. Es el primer jefe. Ikaruga, bueno, yo lo jugué muy poco, yo me declaro completa y absolutamente manco en lo que es Ikaruga. Yo, el poquito rato que lo jugué, casi reviento el control, porque no soporté, yo soy pésimo para los bullet hells. Pero sí lo jugué un poquito y sí recuerdo que lo poco lo jugué ya no me estaba sacando las canas. Ikaruga es tan difícil que tenía básicamente un sistema de juego en el que vos ibas por los puntos, ibas acumulando vidas que podías utilizar en el próximo juego. Ajá. Entonces, la gran mayoría de gente solamente después de jugarlo y morirse 800 veces lograba al final tener las suficientes vidas para pasarlo. ¿Sí? También es que había que tener mucho ritmo, porque digamos, no solo el hecho del timing, sino saber en qué momento es mejor cambiarse o intentar esquivar, porque por ejemplo aquí en el mismo gameplay se está viendo que el mae a veces hasta el último momento, ¿verdad? Es que hace el cambio. Sí, de hecho es curioso pues, lo que acaba diciendo, porque en efecto mucho de la jugabilidad y de hecho de la manera de método para poder pasar y sobrevivir a Ikaruga es que la música, bueno, es excelente y la música va en sincronía con los ataques de los enemigos. Entonces el juego sí, en efecto es un juego muy rítmico en el que usted se fija en la música, ve el patrón y usted hace taca, taca, cuando sale el botón, taca, taca, cuando sale el otro. Entonces sobre todo eso se nota mucho en el inmisericordia, cruel e injusto jefe final que tiene este juego, que cambia las balas blancas y negras de manera instantánea, tiene que saltar. Es como en Drakengard, el jefe final de Drakengard, que hay que hacer exactamente lo mismo. Ajá. Drakengard, es un juego de Yoko Taro, man. De Yoko Taro. Está bregado. Bueno, que Yoko Taro le cuento que Ikaruga haber jugado su buen rato, porque los momentos donde le empiezan a uno a tirar balas hasta el cecerete, también es de hecho, pues se podría decir que es parecido, porque en Nier Automata hay partes donde de hecho, Nier original de PlayStation 3 ya incluía esas partes donde los enemigos les disparan como sí, digamos, como lo puedo... Habría que probar la paciencia de nuestra experta en juegos rítmicos, Penny, a ver cuánto dura. Sí, la verdad, sinceramente, es un juego que no es un juego, como digo, que encierra la esencia de lo que a mí siempre me ha gustado, digamos, que dice mucho por su gameplay más que por lo que por su aspecto. Entonces tú puedes decir un juego que simplemente lo vendes y no te importa poco lo que está pasando, simplemente quieres superar el desafío porque es un juego que te reta y te exige y te hace mejorar con a puro palo, ¿verdad? Sí. O si no mejoras te trauma, ¿verdad? Es un juego extremadamente difícil. Es un juego sinceramente, ese sería mi aporte. Sí, es una locura, en efecto. Es una maravilla ver esos juegos. Sí, claro, es hermoso. Jamás bien jugado, esa hora es hermoso. Sí, jamás puede ser eso. Sí, lo más parecido que he visto actualmente son estos juegos. Los de Toho.
Los la de saga Toho, que son, que siempre unos, han sido que Bullet. son chiquitas Moe y Bullet Hell. Y... Bueno, yo para Dreamcast, mi Dreamcast tiene un faceplate que es de unas Gothic Lolitas que en efecto andan, que es de un juego que se llama Dead Smiles, que en efecto es un Bullet Hell de ese tipo. Entonces, muy chiva. Es unas, a mí me parece que son súper chivos, son súper divertidos estos juegos porque Sí, claro. usted simplemente no puede hacerle más que reírse cuando le tiran todos. Usted dice, ¿pero qué hago? Dios mío. Es como cuando Es absurdo, usted, es es como cuando absurdo. usted en SNK jugaba a los Fighters 2 y se enfrentaba al mono final. El mono ¿verdad? final. Uy, exactamente. Dios. Exactamente. Sí. Yo este juego también está en GameCube, porque de hecho yo fue donde lo jugué fue en el... Correcto. De hecho, un par de detalles que yo iba a decir es, este juego está en GameCube y hace poco salió una nueva versión para Switch. Para Como Switch. pueden ver en el video, este juego está hecho, este juego originalmente era Arcadia, por supuesto, y las Arcadias se jugaban en una pantalla que era más larga de forma vertical. Entonces, la versión de Dreamcast y la versión de GameCube tenían un modo donde usted podía literalmente poner el tele de lado Ajá. para poder jugar exactamente con el mismo ratio de pantalla. ¿Cuál era el problema? Que los teles gordos en esos tiempos no estaban hechos para eso, entonces se quemaban las pantallas. Entonces, saludos a Reinaldo, que como un tele jugando Icaruga. Saludos a él, que quemó el tele jugando Icaruga. Y un detalle interesante es que la versión nueva Switch, en efecto, puedes comprar un grip a donde puedes, de tal forma que puedes voltear el Switch para que esté de forma vertical y puedes agarrar los Joy-Cons a los lados para jugar en el Stack Screen oye. Ratio original. Qué genial, oye. Entonces, si ustedes son fans de los Bullet Hells, tienen ahí una buena opción para jugar en el Switch. Excelente. Dice Marlon. Joxen dice, hora de hablar de los Sonic Adventure. Marlon dice, ojalá les vaya muy bien con los remakes, a ver si acaso me dan uno del remake de HD de Crisis. Ese sí no lo voy a enviar porque se hunden las demandas por todas las muertes por paro cardíaco. Sí. Bueno, Siendo, ¿cuál es tu? Vamos a darle gusto a Jackson. Voy a hablar del otro juego que yo jugué para Dreamcast, que en efecto fue Sonic Adventures 2. También jugué el 1, pero obviamente entre el 1 y el 2 le pasa por encima totalmente. Sonic Adventures 2 fue, de hecho, ese sí es oficialmente el primer juego que jugué para Dreamcast. Recuerdo que llegué y consola Sega, ¿qué hay? Sonic, vean Sonic, ¿verdad? Pero tenían el 1 y el 2. Jugué el primero, si bien que mal está bien. El problema es que solo está limitado, que no solo uno usa Sonic. Y tenía un cringe level épico a nivel de cinemáticas. Hay que recordar es que una maravilla. en esos tiempos estaba comenzando toda la parte de voice acting, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a que los juegos tuvieran voces y menos que fueran Así. bien actuados. Sí, no era tanto eso, sino que el lip sync era terrible, digamos. El mae decía una frase como de 40 palabras y Sonic movía la boca 2 veces. Eso era como ver la película de Confusión. A ver. No. Sí. Bueno, Sonic Adventures 2 aquí es donde empezamos, ¿verdad? A ver a Sonic de esa forma más extrema, ¿verdad? Más edgy, si se quiere. Siempre fue así. Siempre fue así, Lo que pero- pasa es que antes no había suficientes gráficos para Exactamente. eso. Y es que ya aquí se introduce al Sonic Darks. Aquí ya se introduce Sonic Dash, ¿verdad? Que es el famoso Shadow. El ¿verdad? famoso Shadow. Saludos a Grandes Sotela. Yo jugué este juego, digamos, me gustaba el hecho de que vos tenías la opción de poder usar a los tres personajes principales que eran Sonic, Knuckles y Tails, pero también tenías la opción de poder jugar con los villanos, en el caso de Sonic Pero eso era solamente en el 2. eso era solamente en las versiones en el multiplayer. En el multiplayer. ¿verdad? En el modo historia Solo son los solamente héroes. puedes usar a Sonic. Sí. No, tenía dos ramas. Bueno, había Es que vos podés desbloquear había diferentes, después. es que había diferentes pantallas. Entonces, digamos, había unas en las que tenías que utilizar a Knuckles porque tenías que buscar las gemas. Había salas de correr que usabas a Sonic. Y Tails se usaba como una especie de mecha. Ajá, correcto. Luego se desbloquea una parte que es una ruta donde vos puedes usar a Shadow, a Rush, y el doctor Jim Carrey, ¿verdad? Al doctor Robotnik. Entonces, Al doctor Mostachón. el doctor Mostachón. Ahora vamos a hablar un poco del trailer. Y la No crean verdad que es estamos que haciendo. para mí fue un poco refrescante porque uno venía de jugar los plataformeros de Sonic, ¿verdad? Y aquí eran aventuras y entornos en 3D bastante interesantes. Sin embargo, ¿verdad? Aquí es donde ya empezó toda esa moda macabra, ¿verdad? Del furrismo extremo que tenía Sonic, porque las historias eran un sinsentido total.
Y intentaban... Desde que no se hiciera africano. No. Era una hora eso extraña, ya es muy porque, nuevo, digamos, sí. uno venía acostumbrado a jugar en estos entornos, digamos... Pero eso es como- culpa de Sega, man. Sí. Porque es culpa de Sega, porque ellos fueron los que hicieron a Sexy y a Rouge, man. Sí. Sí, porque ya John Rouge venía como con ese ride raro, man. Sí, así, sí. Con que la madre Digamos- como la madre que era como una seductora y uno como... Sí, era una vampira seductora y uno como, Exactamente, "Guau". exactamente, era como, "Guau, ¿qué pasa acá?" Sí, el asunto, digamos, es que con los Sonic Adventures ya se inicia, digamos, una vertiente un poco más diferente porque uno venía acostumbrado a ver Sonic así como entornos paradisíacos y interactuar solo como con bichitos. Aquí ya Sonic iba a la ciudad, interactuaba con humanos, ¿verdad? Entonces ya la trama era un poco más extraña, como que intentaban hacer... Es como que usted de repente intenta hacer una vara como tipo Matrix, pero con los cariñositos. Y era mucho más seria, porque el man tenía problemas con el ejército y todo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, vos tomás estos personajes todos peluchescos y de repente los pones en un entorno como más gritty. Entonces, era como lo sacaba uno mucho. ¿no? Bueno, la película nueva Sonic tiene el mae lo anda persiguiendo el ejército también. Exactamente. Sí. Esta nueva película yo creo que está como basada en Sonic Adventure, mejor eso. De hecho, estos dos juegos fueron en el preámbulo de uno de los mayores fracasos de Sega, que es los Sonic 2006. Sí, Sonic 06. Oh, Dios. Y digamos, esta serie, Sonic X, en realidad está basada en estos juegos. Están basados en estos juegos. Entonces, si bien que mal, que yo nunca he sido fan de los juegos de Sonic en 3D, estos sí los disfruté bastante. También es que en aquella época era lo que había. Entonces, tampoco uno se podía poner muy quisquilloso. Es que igual, digamos, yo siento que lo más importante de Sonic siempre fue la sensación de velocidad. Y eso es algo que el Dreamcast y estos juegos lograron Sí, hacer. es cierto, porque digamos, los escenarios eran vertiginosos los cambios de cámara que hacía el juego a la hora de cuando Sonic brincaba de un lugar a otro. Ahí es donde empezaron a darse estos movimientos populares donde Sonic rebotaba como 15 veces una pared, luego se iba por una cuesta, subía por una vertiente y bajaba, y usted se queda como, wow, no puedo creer que estoy haciendo esto, porque todo está scripteado. Algo que sí hay que reconocerle, o sea, le da a uno la sensación de que, uy, qué chiva que soy yo jugando. Qué bueno que sí, exactamente, qué bueno yo jugando. Sí, pero en realidad era una cinemática con momentos de brincar. Algo que sí tengo que reconocerle a la saga Sonic Adventures es que la música de estos juegos es muy buena. Es muy buena. Ahí es cuando empezaron a meterle como esta onda más rockera a la saga, ¿verdad? Entonces tenían temas que, de hecho, aquellos que han jugado Smash, todos saben que el tema que presenta Sonic en Smash es Live and Learn, que es una pieza muy buena, y uno se queda como, wow, no puedo creer que esta pieza tan buena sea del juego de Sonic. Sí. A mí me da gracia porque con esos tiempos yo jugaba Tony Hawk con la música de Sonic Adventure. Mirá que bien sonaba. Sí. Lamentablemente yo siento que de la saga de juegos de Sonic en 3D, después de o sea, como que con Sonic Adventures alcanzaron como un pico y de ahí para abajo todo fue cuesta abajo. Subieron un poco con los Generations y el Colors y ya otra vez vamos de culo. Entonces, dice Ricardo Vargas, en su momento existió un emulador de PlayStation para Dreamcast que mejoraba los gráficos bastante. Bueno, y a la vez era algo muy chiva. Tuve la oportunidad de tener, realmente era una consola de potencia. Oye, interesante. Yo no sabía que había yo tampoco sabía. Yo es que jugué mucho Blinkast. Blinkast. Sí, pero Sonic Adventure 2, a mí lo que me pareció interesante es exactamente cómo evolucionó la saga, y lo hizo de una forma que yo sentía que era la evolución natural de Sonic. Dejemos el cringe y todo eso, porque en esos tiempos todos los juegos eran así. No tengo que recordarles el famoso la escena de Tidus riéndose con Yuna. Ay, güey, puta. What are you fighting for? Exacto, o Zero gritándole, exactamente. Pero bueno. Zero. Que siempre yo no tenía por qué Mega Man aquí le poníamos como chiquita de 13 años. Es que en efecto yo creo que era como la hija de uno de los programadores. Dice, ¿quiero ser la voz de Mega Man? Sí, papi. Y cuando se moría, Ok, y esa sería mi segunda recomendación. Mi tercera recomendación, para pasar de una vez a ese, sería uno de los mejores juegos y uno de los juegos más técnicos, a mi parecer, que han existido siempre, y es Street Fighter 3. Tercer impacto. Un juego que hasta el día de hoy sigue siendo jugado de una forma competitiva, de una forma súper fuerte. Introdujo cosas como los famosos parries, a donde vos básicamente podías puedes bloquear todos los ataques de tu oponente si era lo suficientemente bueno. Tenía muchísimos personajes nuevos, lo chido del tercer impacto era que ya traía de vuelta los personajes clásicos también, entonces tenía una conversión muy chida de un montón de personajes nuevos.
con los Bueno, en realidad clásicos. no eran tantos personajes Pero- clásicos, solo eran Ryu, Ken y Chun-Li. Y Akuma. Y Akuma. Todo lo demás era... Bueno, el problema que tuvo mucho Street Fighter 3 al principio era que querían introducir este nuevo personaje que querían que fuera el héroe. Alex, exactamente, Alex. que básicamente que era un grappler que estaba basado en... Juega. Estaba muy joven, exactamente. Sin embargo, tuvo mucho rechazo porque la gente quería ver Ryu Ken, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, ya para esta versión teníamos a Ryu Ken, teníamos a Akuma de vuelta también, los clásicos Shotos, ¿verdad? Sí. Y eso sí, una conversión excelente con los personajes, con los nuevos personajes. Teníamos personajes super chidos como Q, que era como este robot grande. Teníamos al famoso Hugo. Y personajes. Incluyen a Makoto, a Ibuki, Incluyen a que son Makoto, personajes a Ibuki. que tienen un modo de juego completamente diferente. Eso es lo que yo iba a decir exactamente. Muchos de esos personajes eventualmente serían traídos de vuelta a las nuevas entregas. Ujú. Sí. Sean, el hijo de... no, el hermanillo menor de... Sean es el discípulo de Laura. Ken. Sí, es el hermanillo menor de la chavala que sale. De Laura. De Laura que sale exactamente en el 5. Y en realidad, a mí lo que me gusta mucho de Street Fighter Tercer Impacto era que se sentía como la evolución natural de Street Fighter. Era demasiado técnico, las cosas que podía hacer la gente son una locura. Ahí está el famoso El video famoso de Daigo. par de Daigo, exactamente, el famoso momento 32. Momento 32, ¿verdad? Ujú. Que básicamente que esto es el momento 67. Es uno de los momentos más hype de toda la historia de los videojuegos porque pasan un torneo. Y no solamente cualquier torneo, el EVO, que es el torneo más grande de juegos de todo el mundo. y es la pelea final. Y es la final. Es la final. Entonces es una cuestión que uno dice, definitivamente Está Daigo ahí está casi muriéndose, ¿verdad? Sí, es el Daigo que hace está- Kane. es el Ken, exactamente. Ya un golpe, medio golpe ya muere. Sí, y es ahí donde somos testigos de uno de los combats Guarda más la hijo increíbles de la su historia. madre. 17 golpes de parry y especial. Y terminar de esa manera es que ese man es increíble. se le Ese metió más el- Dios. El ese man Quirin. se le metió el billuyo ahí, man. Sí, algo que tengo que destacar de Street Fighter Tercer Impact y sobre todo más por la saga Street Fighter es que el trabajo artístico y de sprite que se hizo de este juego en específico es un trabajo que aún juegos hoy en día como BlazBlue no han podido emular Todavía no puede- es porque cierto. él tiene una tecnología que fue la placa de CPC3 en la que fue creada originalmente, tiene una tecnología para poder reproducir un lado un personaje y otro lado otro personaje, cosa que cuando no se dan cuenta, cuando ponen los sprites, eso no se puede hacer. Normalmente lo que hacían era solamente mirrorearlos. Por eso Saga tenía como una le cicatriz cambiaba de similar. lado. Exacto. Y eso es algo que Street Fighter 3 lo hacía, y no solo que lo hacía, lo fardeaba. Por ejemplo, Gil es un personaje como diciendo, "Man, esto es lo que puedo hacer, disfruten de eso", porque Gil era de un lado totalmente Rojo. azul y otro de un lado totalmente Yo estoy totalmente de acuerdo con Armando. Para mí, el epítome de lo mejor de cómo se puede ver un juego de peleas de Capcom. Para mí, el de Street Fighter perfecto es Street Fighter 3. Yo adoro Street Fighter 3. Y usted bien lo sabe. Sí. Tercer impacto, sí, la última. Sí. Ajá. Y el trabajo de pixel art que hace Capcom en Street Fighter 3 es lo mejor. Vea, solo Es como lo único que le da tú por tú fue cuando SNK respondió con Garou, Marco los Lobos, que para mí esos dos juegos son Sí. Sí, Garus también. hermanos separados al De hecho, es nacer, ¿verdad? es De curioso, lo hermosos que son. es curioso que, por ejemplo, muchos de los movimientos y haces de las tomas de movimiento de Street Fighter 5 y Street Fighter 4 fueron tomados de movimientos de Street Fighter 3 y aún así no le llegan al arte de sprites, a la manera de las físicas, es diferente. a la manera de cómo poder ver el movimiento, cómo se ve el peso y la física de todos los Es movimientos de los que personajes. eso, los personajes, usted siente las físicas de los personajes. Es lo que exactamente, el peso, digamos, todos los golpes se sentía que tenían en realidad, que se quedan de verdad, se sentía el peso de cada impacto. Sí. Por ejemplo, una vez me pasó en un evento de videojuegos, me pasó que me tocó jugar con un señor que era bastante, lo conocí en el medio, que se llama, bueno, le dicen jugador 1, ¿verdad? Me tocó jugar con él en el Street Fighter 3 y él y yo nos quedamos moviendo los personajes, como casi nos peleamos un round por el tiempo, no nos dimos daño por mover los personajes. Y él me decía, disculpa, es que no puedo evitar que este juego es demasiado bonito y no puedo evitar admirarlo. Es un juego demasiado bonito. Sinceramente. Es cierto. Sí. Dice José Pablo Sánchez, dice, el de Dark Knight es vacilón porque trae ciertas partes que lo diferencian de otros juegos de Sonic y la historia junto con la música son bastante buenas. Ah, el de Sonic and the Dark sí, Knight. sí. Parece que yo ya en esa época ya como que Sí. todo el mundo veía un juego de Sonic y se Y sentía ya exactamente, sucio, corrían por la otra dirección.
Dice Ricardo Vargas, es porque nunca usaron una Dreamcast que lo emulaba mejor. Oiga, otro modo. Pobre Dreamcast, todo el mundo le... por su culpa fue que Sega quebró. Es que hay como 700 emuladores de Dreamcast. Es cierto. Digamos, bueno, no quería decir nada, pero es que era necesario. O sea, la consola no duró mucho y tenía muy buena potencia, daba muy buenos gráficos y se podía hacer mucho con ella. Es cierto. Sí, es cierto. Lástima, pobrecito el Dreamcast, pero bueno, ahí la pasaron por encima. Armando, ¿Cuál es el próximo tuyo? Mi último juego es un juego que tal vez yo no conocí tanto, porque fue un juego que más que todo jugó mi amigo mío que ya comenté previamente, y yo lo acompañaba en sus partidas, y este juego es un juego que me han pedido mucho aquí en los comentarios. Es más que todo, aunque yo no lo jugué tanto y no tengo mucha experiencia con él, lo puse en esa lista porque es un juego que evolucionó, hizo un antes y un después en la historia de videojuegos, por todo lo que es y por todo lo que innovó, y todas las tendencias que él introdujo, que ahorita son tendencias meta en lo que es el juego moderno, ¿verdad? Y este juego es, sin más preámbulos, Shenmue. El famoso Shenmue. El famoso Shenmue nos cuenta una historia de Ryo, se llama el muchacho, que él le había matado al papá, una pandilla que estaba buscando un espejo, y él al final dice casi como dice, no, tengo que derrotar a estos huevones, y al final tiene que ir. El problema es que tiene que derrotar a la gente, pero no sabe por dónde están, o qué pasó, o qué pitos tocan, y también tampoco tiene la fuerza para poderlo lograr. Entonces, en un mundo completamente muy realista, muy creíble, de hecho es algo que es una de las características más brillantes que tiene este juego. Él tiene que pasar los días, no es una quest de típico hack and slash que voy, hago un viaje, mato a todo el mundo y ya, sino que tengo que vivir mi vida, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir conviviendo con la gente, y a la vez que hago todo lo que hago, también busco pistas para lograr con mi cometido, pero no, sin embargo, o sea, la vida no deja de seguir, y eso es algo muy curioso. Este juego tiene algo muy destacable, que es un mundo muy, tal vez no es tan grande como los de hoy en día, pero es un mundo muy creíble, y los personajes fue de los pocos primeros juegos que también tenía sus doblajes, su actuación de voz, tenía muchos minijuegos. Fue el primer juego de mundo abierto como tal. Sí. Y lo más interesante definitivamente de Shenmue es cómo determinó, como estabas diciendo vos, este concepto del mundo abierto, exactamente, porque eso era algo que no existía, digamos. Los juegos que comenzaron con esto fueron Shenmue y Grand Theft Auto 3. Sí. En realidad eran esos juegos donde vos en realidad tenías la libertad de ir a diferentes lugares, de no solamente seguir el camino determinado por la historia, y que se sentía como un mundo vivo. Yo me recuerdo a mi amigo Javier, en efecto, jugando Shenmue, y me recuerdo que mucho pasó, al principio solamente se dedicaba como a hacer los minijuegos y buscar figurillas y todo eso, y después consiguió el trabajo con la cabrona, el forklift, ¿verdad? Sí. Y él me decía, yo no puedo hacer nada, todo lo que yo me voy para trabajar, ya no hago nada todo el resto del día. Había mucha... Para la época era muy innovador, el sentido de que, en efecto, tenías muchas actividades que hacer y no se sentía como una historia, sino que se sentía más que todo como la rutina de un personaje. Y el hecho de hacer diferentes minijuegos, actividades, conseguir trabajo, que los cambios en el clima, que uno salía un día estaba lloviendo, otro día estaba pasaba el tiempo, y también tenían estaciones y todo por el estilo. También hay que destacar, por ejemplo, que el creador de Shenmue es el creador de la saga de Virtua Fighter. Cuando, por ejemplo, cosa que hizo muy interesante ese juego fue que fue el primer juego que introdujo los Quick Time Events. Los famosos Quick Time Events. Él fue quien introdujo la tendencia de los Quick Time Events, y también que su jugabilidad, por ejemplo, a la hora de los combates, era un Virtua Fighter. Era muy parecido al todo. Exacto. Piensen en Shenmue como los padres de Yakuza. Porque en efecto, básicamente Yakuza, si ustedes quieren darse una idea de cómo era Shenmue, es como hoy día los que son juegos de Yakuza. Obviamente los juegos de Yakuza son superiores en todos los aspectos por la brecha generacional, pero eran como proto-yakuzas, porque uno tenía varias cosas que hacer, uno estaba limitado al barrio en el donde vivía. Es como en Yakuza que vos no puedes ir más allá de Camino de Chubuca. Habían tantas cosas que hacer en ese barriecito, y te compenetrabas tanto con los personajes que vivían ahí, porque eran tus vecinos, eran las personas con las que vos convivías día a día. Entonces era muy bonito. Yo Shenmue lo jugué muy poco. Tengo que decir que para el momento en que lo jugué, en aquel entonces no le encontraba mucho la gracia.
pero es un juego que tal vez se disfruta más ahora. Bueno, ahora no tanto porque ha envejecido terriblemente mal. A ver, sí, bien feito. Pero digamos, era un juego que sí era como para un público más adulto en aquel entonces. Hay que recordar también que hace poco salieron las versiones del 1 y 2 para Steam, para Xbox y también para PlayStation. Y también viene el famoso Kickstarter, que se supone que ya Shenmue 3 se supone que ya vamos a tener un demo jugable este año. Entonces, es una saga que está muy viva hasta ese punto. Bueno, no solo que está viva, es que nos dejaron guindando. Sí, la historia nunca ha terminado, a pesar de que tiene Sí, la historia terminó que Hunger del mismo nivel de Half-Life y todo eso. Es que literalmente le dicen ahora, sí, bueno, esto ya viene el desenlace, juegue el próximamente Shenmue 3 y uno, mae, no puedo creerla. Sí, el juego termina y le dice a usted, esta historia continuará. En los créditos. Espérese solamente. Continuará en Shenmue parte 3 y ahí usted se queda y han pasado ¿cuántos años? 15 años ya. Sí. Un saludo a Marco Durán, que es, yo lo veía jugando mucho Shenmue y era sumamente interesante ver ese juego y yo siento ese dolor porque él lo terminó y no se queda, mae, quiero ver el 3. Quiero ver qué pasa. Sí, quiero ver qué pasa, qué carajos pasa. Sí. En realidad es súper interesante Shenmue, sobre todo por todo lo que hizo, por todos los estándares que terminó junto con Grand Theft Auto para lo que son los juegos de mundo abierto. Que bueno, ahora tenemos horas. Básicamente es uno de los géneros más dice populares. Marlon que Shenmue 3 es Highlight 3 en secreto. ¿Quién es? Es una combinación de las dos historias al mismo tiempo. Sí, qué bueno, sí, uno va por el barecillo y de repente se topa a Morgan, al doctor Morgan. El Dr. Freeman. ¿Qué va? Bien. Dicen por acá, Sergio nos dice, ¿jugaron la saga Phantasy Star? ¿Qué tal les pareció? Sergio, yo jugué Phantasy Star online, offline, porque lo y le metí alrededor de 300 horas al cabrón personaje, sacando los rafans, eran los bichitos que andaban con uno y se a mí lo que me gustaba era que todo. los personajes para aquel entonces eran bastante customizables. Sí. Eran bastante customizables. Me acuerdo que Marlon siempre estaba jugando y me acuerdo el innombrable que se hizo una especie de dandy. Yo digo, madre, usted tiene un problema con ese personaje. Perfecto. Yo jugué mucho Phantasy Star y le metí como 400 horas jugando offline, ¿verdad? Jugando con los compas que llegaban a la casa porque jugaban GameCube, entonces Oye, cada quien tenía su control y eso. Tú sabes que Gordon Freeman fue el que mató al Tata de Rivas de Shenmue. Oiga, qué buena historia. Y yo, Recuérdense que Half-Life viajan de dimensiones y todo. Pero bueno, en efecto, un juego excelente en realidad. Sí, claro. Yo siento que ahora es muy difícil de jugarlo, es más como para ver, como para tener un precedente de cuál fue el papá, cuál fue el papá de los juegos de mundo abierto que tenemos hoy. Y si ustedes quieren jugar, si ustedes quieren ver la influencia que tiene su juego, les recomiendo jugar los juegos de Yakuza. O si les gusta un poco más la ultraviolencia posapocalíptica, el juego del Puño de la Estrella del Norte, creado por el mismo tiempo de Yakuza, que salió hace unos cuantos meses. 1, 2, ultraviolento. Del que yo he disfrutado muchísimo, en realidad. Es un juego súper chiva. Y bueno, y si quieren ver a Kenshiro estallándole la culpa a la gente de diferentes o salvando, o curando a la gente. También, exactamente. O haciendo Martínez en un bar. No, haciendo Martínez en un bar, exactamente. O curando a la gente bailando, porque también tiene un juego. Ok. Entonces, Kenshiro es todo un hombre de renacimiento. Pero en efecto, ¿algo más que nos hiciera de esta sesión? No, más que todo eso sería, no podemos negar el aporte que hizo Shenmue a la industria, y por eso es un juego que en casi cualquier lista, lo que refiere a un top, debería estar. Realmente. Es cierto. Ya para cerrar mi lista de juegos de Dreamcast, el último juego del que quiero hablar es Jet Set Radio, un juego súper divertidísimo que yo lo jugué en Dreamcast, por dicha, y posteriormente también salió, de hecho hace poco, no hace mucho, salió una versión digital que está disponible para Play 3, creo que también para Play 4. No está disponible para Switch, tengo la impresión creo que para Switch también. Bueno, punto es que está disponible para consolas actuales. Y digamos, en Jet Set Radio básicamente es como una mezcla extraña entre tu amigo grafitero y Tony Hawk, porque son juegos de patinaje donde vos tenés que ir a través de la ciudad haciendo grafitis, haciendo acrobacias. Pero es un producto de su época, una más. En esos tiempos estaba muy de moda, como esta moda urbana, exactamente. Los chiquillos andan como con patinetas, pero también le sacan el dedo al gobierno, ¿verdad? Y los más son como parte de un equipo de rebeldes que se rebelan contra el hombre.
Sí, a mí me Contra el gusta capitalismo. mucho por la propuesta. A mí siempre me ha gustado este feeling de varas urbanas. Digamos, a mí me gusta mucho el manga de Erger, que tiene un feeling muy a lo que es el manga de Erger, o digamos este anime de Urarara, que también tiene ese feeling urbano. Y digamos, el hecho de que vos andás ahí patinando, haciendo acrobacias, haciendo grafitis, era para la época, uno era carajillo en aquella época, ¿verdad? Era adolescente. Bueno, usted no, pero bueno. Bueno. Tenía su gracia, ¿verdad? Y el apartado visual, sumado a la excelente música, porque tenía tonadas que eran hip hop, urbano, rap. Uy, sí, ahora solo escuchas hip hop y rap. No, digamos, en aquella época era un complemento muy tuanis, porque entre la música, el apartado visual, el asunto de que eran escatos y lo de los grafitis era como toda esa hormona, Andamos dando una patineta. era todo ese feeling callejero, ¿verdad? Pero por eso trajiste ese gorrillo hoy, ¿verdad? No, yo entiendo lo que haciendo hoy, sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me encantaba a nivel visual. A mí me encantaba Jet Set Radio. Yo pasaba horas y horas y la gente me decía, ¿de qué trata ese juego? De patinar esos grafitis, nada más, de vez en cuando una que otra carrera. Ser un maleante que lo persiga un policía y le dispare a uno, porque vos putica. Y es curioso porque, digamos, yo jugaba este juego, si no estaba jugando Jet Set Radio, también estaba jugando Crazy Taxi, que también era... Y Crazy Taxi tenía un soundtrack de Bad Religion y todo, man. Ese sí era puro punk malvado, man. Sí, de hecho yo estaba indeciso entre Crazy Taxi o Jet Set Radio, pero digamos, a nivel de propuesta visual me gustaba más este juego. Yo tengo una pregunta sobre, bueno, yo este juego a mi amigo no le gustaba tanto y probablemente no tengo mucha experiencia con él, pero yo sí tengo una pregunta que sí veo algo muy curioso. Hay un juego que ya salió para Xbox One que es bastante bueno, que se llama Sunset Overdrive. Sí. Y yo sí noto mucha influencia, ¿verdad? No sé si tendré razón o... Digamos, este juego, junto con Crazy Taxi, junto con Space Channel 5, tienen una vibra muy colorida. O sea, los tres juegos tienen esa característica. También es que en esos tiempos se estaba poniendo de moda el famoso el estilo visual que también lo tenía Beautiful Joe, el cel shaded. Entonces estos juegos lo popularizaron mucho. Sí, entonces esos tres juegos tienen esa característica, que tienen ese feeling que son como muy coloridos, donde la música es como un protagonista más en el juego. Entonces a mí me gustaba, yo tengo que decir que eran juegos divertidos. Hoy día, como les digo, si ustedes han leído el manga de Erger, básicamente sabrán que es una de las principales influencias con respecto a lo que es, bueno, O'Grade agarró muchas de sus ideas definitivamente de este juego. Es cierto. Y es un juego bonito, No era nada complicado, porque como les digo, es básicamente patinar y hacer grafitis. Hacer misiones, sí, digamos, sí, el juego se contaba una historia, pero Sí, eso se era contaba una historia, pero era lo de menos. Dicen por acá, yo se dice Vita y PlayStation 3, de hecho yo lo tengo en Vita, yo lo tengo en Vita, el Jet Set Radio. Sí. Y en realidad es un juego súper divertido, súper diferente en lo que era el aspecto visual. A mí siempre me gustó mucho de Sega, hay que reconocerlo definitivamente. Sega ellos siempre que como que querían hacer un poquito, con las cosas un poquito más diferentes, exactamente. ¿No? Ellos querían como generar mucho más arte visual, De hecho, a avanzar la industria. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque muchas de las cosas por las cuales hoy es reconocido Nintendo son cosas que originalmente los que los hacían eran Sega. Sí. Porque Sega en realidad eran los que empujaban. Nintendo siempre iba a lo seguro. Nintendo siempre, el Super Nintendo, la versión más poderosa del NES, el 64 la versión más poderosa del 64. ¿Y qué tenemos? Tenemos Mario, tenemos los juegos clásicos. Sega siempre nos empujaban. Sí. Y eso es algo que Nintendo en estos últimos años básicamente ha sido una estrategia que ellos han copiado y les ha ido muy bien. Sí, y hay que tener en cuenta también el hecho, digamos, estos juegos que tienen esta propuesta visual diferente, han estado ahí siempre, ¿verdad? Estamos hablando de que mucha gente se impresiona con los menús y los estilos gráficos que tiene Persona, pero era algo que ya Jet Radio lo hacía. O el mismo de War is With You tenía algo de eso, un estilo muy parecido, que tenía un estilo muy parecido, que era protagonista de la calle. Entonces era bastante bonito, la verdad. Anda por andar botando una patineta y voy a hacer el juego. De hecho, ese juego era la época en la que casi me rompo el cuello con una patineta. Sí. Qué miedo. Venga, el juego son malas influencias. Sí, ahí entre los comentarios dice Mesías, sí, el OST ese juego era fantástico. Ok. Ricardo dice, ojalá saquen un Dreamcast Mini. Saturn Mini for the win, se vale soñar, dice Mario. De ahí, pues si sacamos una Genesis Mini no podemos Sería muy chido. Igual, chicos, hay que entender una cuestión. No hay, en este momento no hay una excusa para no jugar estos juegos. Exacto. Si usted tiene una compu, los puede jugar emulados sin ningún problema. Y hay Bueno, yo estoy luchando con emularlos en mi compu, no me da la gana. Sí, no le llego. Seguro por la tarjeta de video que es de otra marca.
No, bueno. Siempre tiene sus caveats, ¿verdad? Sí. Pero esa es la clásica historia de jugar en compu. La única cosa que se niega a ser emulada es Valkyrie Profile. Valkyrie Profile. Se niega a ser emulada. Ese juego ¿Usted logra emular Valkyrie Profile? Solamente para los gente programadores, hay pocos juegos donde los programadores sí le hicieron un hack al juego para en el momento en que usted lo copia o le hace eso, el juego se despedaza. Entonces solamente ellos pueden saber cómo deshacer ese despelote. Valkyrie tiene eso. Usted, si lo juega emulado, llega un punto donde vos se le pega y no. Spyro también tiene esa vara. Hay un juego muy chido a PSP que yo siempre quise jugar, que nunca conseguí, que era el primer Metal Gear Solid Acid, que es completo, que es igual el ROM no se puede jugar. Hay que tener la versión física. Pero bueno. Kamiden, yo no sé cuál hicieron que yo no he podido emular. La versión de DS. Sí, yo no he podido emular o Kamiden. Yo no sé cuál hicieron ahí. Ok. Ya para terminar, y en efecto, un juego que mencionaron mucho antes es lo que es, a nuestro gusto, básicamente el juego imperdible para Dreamcast. Hay que tener en cuenta que nosotros somos unos grandes ñoños de los RPGs y por supuesto hemos jugado un RPG. Básicamente, el Dreamcast tiene 2 RPGs buenos. Grandia 2. Y este que vamos a mencionar ahora, que es, ya lo he mencionado en los comentarios, es Skies of Arcadia. Un juego original de Sega, de un equipo de desarrollo de Sega. Bueno, Fantasy Star también. Pero Fantasy Star es un MMO, man. O sea, sí, diferente, man. Un poco más underground la vara. Pero en Skies of Arcadia nos cuenta la historia de Vice y Aika. Ellos dos son 2 piratas aéreos que básicamente se ven envueltos por supuesto, con una chica. En Caraván. Una chica que básicamente ella tiene que ayudarle a salvar el mundo. Tenemos un ejército, tenemos un imperio malvado. ¿Cuál es la gracia? Porque eso que yo no estoy diciendo, básicamente les estoy contando la historia de cualquier RPG que haya salido desde los finales de los 80s. En efecto, es todo el concepto de los piratas aéreos. Ajá. Hay que Vice viven en un mundo, en efecto, donde todo el mundo vive en piedras voladoras. Sí, en efecto, Skyward Sword se lo copió a Skies of Arcadia, aunque no lo crean. Y ellos básicamente se mueven de un lado al otro del mundo solamente en barcos voladores. Algo extremadamente impresionante de Skies of Arcadia es que en efecto este concepto de los barcos voladores no solamente se introduce como parte de la historia, sino que hay un modo de combate entre barcos. Y eso es algo que yo nunca había visto y me impresionó de una forma increíble la primera vez que lo veía. Es curioso porque es como jugar el jueguito ese que no, ¿cómo es que se llama ese juego? Battleship, pero en versión 3D y con barquitos de uno. Más o menos. Era como con turnos, te das balas con coordenadas. No, en realidad no. No. Pero, digamos, lo que pasa es que, y no solamente como el clásico RPG, que los 2 personajes están uno enfrente del otro y los demás están así, ¿verdad? Solamente moviéndose. Constantemente las naves están moviéndose de un lado al otro y flanqueándose y todo. No tenía ninguna importancia real en lo que era el gameplay, pero sin embargo, era todo un espectáculo visual. Era muy atmosférico, de hecho. Sí. Algo que curioso que tiene este juego y que me hace mucha gracia es que este juego sí fue un poco responsable de muchos ataques de epilepsia. Y el mismo juego... Sí, los especiales, que les ponían como unos túneles de luz horribles. El mismo juego tenía una advertencia que si usted era epiléptico o algo por el estilo, poner un filtro o bajarle el brillo. Mejor vaya a jugar Harvest Moon. O jugar Harvest Moon. Pero sí, ese juego fue el primer juego que yo vi con esa advertencia, el segundo juego de neta. Record of Lost War, que ese también era RPG, bueno, que eso fue de Team Millennial, dice Marlon. Ponete el video de la batalla. Eso le voy a llegar, de hecho estaba esperando a ver a qué hora terminaba ese trailer. Pero sí. Pero en efecto, lo chido definitivamente de Skies of Arcadia es todo este concepto de las batallas aéreas y los piratas, que es algo que en realidad no es tan común. A pesar de que la historia es como muy genérica, todo este concepto de batallas de barcos es algo que yo nunca había visto y menos implementado. Y es curioso porque Final Fantasy toda su vida ha tenido barcos voladores, pero nunca han usado batallas aéreas. Batallas aéreas. Y pudiéndolo haber hecho, o sea, se les cayó la bola, Square. Tal vez lo más parecido que se ha visto es cuando usted está en Final Fantasy VI, lo están persiguiendo, cuando usted está en barco y llegan los enemigos, cuando usted está en barco y... Pero es que usted pelea en el barco, no son los barcos. No son los barcos. Tal vez lo más así como... O sea, que me están más así, pero no.
En efecto, como podemos ver aquí, digamos, tenemos las famosas islas voladoras ahí, básicamente sobre la nada, y tenemos que en efecto uno podía poner diferentes comandos, y una vez que uno ya los ejecutaba, ya se veía toda la animación. Eso es el tutorial, por supuesto. Pero Skies of Arcadia tiene una versión que salió eventualmente para GameCube también. Y esta versión tiene, aparte que tiene unos gráficos un poquito mejorados, también tiene un poquito de contenido extra. Bueno, aquí podemos ver exactamente, en efecto, las naves moviéndose una alrededor de la otra y acercándose y alejándose. Todo un espectáculo visual para su momento. Los ataques especiales eran ridículos. Yo me recuerdo que esa navecilla que tenía uno al principio, eventualmente le ponían un arpón. Una de las primeras misiones era ponerle un arpón al frente porque uno tenía que ir a cazar un bicho. Y el carpón y el carbón arpón es como el doble del tamaño de la nave. Y lo clavaba así todo, güey. Exacto. Y en efecto, el ataque especial de la nave tiraba, lo disparaba en el arpón y atravesaba un lado al otro de la nave. Y uno decía, bueno, ¿cuántas personas acaba de matar ahí? Dios mío. Está vacilón. Yo tengo que confesar, muy a mi pesar, me da vergüenza decir que yo nunca he jugado Skies of Arcadia. Yo sé, y como buen fanático de los RPGs, me lamento, pero es que nunca tuve la oportunidad de verlo en Dreamcast. Y en GameCube, yo nunca fui a ningún video donde tuviesen GameCubes para... No, ya para el momento, ya para cuando salió el GameCube, ya los videos ya habían pasado a mejor vida. Pero es un juego que sí he escuchado que mucha gente lo tiene como muy en un lugar muy especial en el corazón, y también el hecho de que hay mucha gente que le gustaría que este juego volviera, ya sea un remake, un remasterizado o algo por el estilo. Y qué curioso, porque este juego tiene como toda la pinta que perfectamente vos lo podrías ver en Switch cualquier día, ¿verdad? Ojalá sea según el equipo que trabajó en Skies of Arcadia también trabajó en la saga de Valkyria Chronicles, tal como trabajó también en los juegos que estaban mencionando anteriormente de Sakura Wars. Sí. A tal punto de que ellos todavía le tienen mucho cariño a Skies of Arcadia. Wildlands 3. Y Wildlands 3. Ahora, ellos también le tienen mucho cariño todavía. Wildlands 3. Sí, ellos, parte del staff, luego se fue a trabajar. Ellos le tienen mucho cariño todavía a los personajes de Skies of Arcadia, a tal punto de que Vice y Aika son personajes que son reclutables en los juegos de Valkyria Chronicles. ¿En serio? Sí. Oh, ya. No son canon, ni crean que es que son la continuación de los personajes, pero sí ahí están. Entonces, sabemos que a los chicos que crearon el juego todavía les queda cariñito por la versión original. Sería muy chido. Ojalá que ahora que Sega está sacándole como el jugo a todas sus sagas viejas. Sega está levantando bastante bien, de hecho. Pero Sega está levantando como publisher, porque ahora tiene estudios muy chivas como Atlus que están haciendo cosas super tuanis y los manes dicen, bueno, vaya. Igual que los chicos que hicieron el Sonic Mania, que básicamente fue decir, yo les doy las plata. El Platinum Games cuando les hizo primer Bayonetta en su momento. Ahorita la gente que hacen, la gente fuerte que tiene Sega está full Yakuza, La gente de Yakuza. y Valkyrie, por favor. Valkyrie Chronicles. Pero bueno, básicamente eso es lo que yo quería decirles a ustedes sobre el Dreamcast. No sé si los chicos ustedes tienen algo más que agregar antes de que cerremos. No, que fue una buena máquina que lamentablemente no vivió lo suficiente. 3 años es extremadamente poco tiempo para que una consola se desarrolle. Bueno, y aquí en Costa Rica, por desgracia, el Dreamcast nunca fue popular. O sea, yo contados con la mano las personas que me dijeron, yo tengo un Dreamcast. Y como les digo, por lo menos aquí en Heredia, yo de todos los videos en los que yo fui aquí en Heredia, Marlon no me deja mentir, que también andaba rodando video en video conmigo, yo solo vi Dreamcast en un lugar. Yo sí vi varios videos en San José con Dreamcast. Yo llegué a tener un Dreamcast durante 3 meses y casi me muero una puñalada por él. Muchas gracias. Esa es una historia para otro día. Interesante. Pero efecto, una excelente consola que lastimosamente murió muy rápido. Y esperemos, hay muchos juegos. Un detalle interesante es que hay gente que es tan fan del Dreamcast que siguen haciendo juegos para él, a tal punto que salió el último juego de Dreamcast, creo que fue en el 2017. Sega, pongan atención, si alguien de Sega me ve, mini Dreamcast. Se cae. O sea que se cae. Piénsenlo. Algo para aportar, como por ejemplo, en mi caso muy personal, el Dreamcast yo le tengo mucho cariño porque de ahí, del Dreamcast fue donde el cariño hacia los juegos de pelea, en mi caso fue muy desarrollado, porque ahí fue cuando me conocí casi que las mejores entregas de los mejores juegos de pelea que ahorita son de mis favoritos, y sinceramente es una cosa que va a pasar, ya ha pasado la historia y no merece ser olvidada, sinceramente. Súper adelantada a su tiempo. De hecho dice Marlon que si le encuentran una Dreamcast que le avisen, eso es todo lo que me tiene que decir. Bueno, gente, les agradecemos mucho por acompañarnos. Como siempre, muchas gracias a los chicos de Level Up por ayudarnos con la difusión, y sobre todo muchas gracias también a la gente de Nova Radio,
que están con nosotros. Y para terminar en grande, Para embarrarla en grande. exactamente, vamos a poner el tráiler de Sonic, la película. Excelente. Mire, señores, lo que todo el mundo estaba esperando. Lo que exactamente. O sea, qué Shazam ni qué Avengers Exactamente. Esta es la película del año. a señores. esperar del año. Sí. Creo que es el artista que hace Cíclope, de hecho. Sí. Igual es el mae que también hacía de Hop en la película esta, donde más sale como un Oh, conejillo. por Dios. Y el ¿cómo se llama? El mae que luchó por Lois Lane. Creo que también. Ay, no. El robó el mandado de Superman, man. Ha sido una de las Cosas más horribles. cosas más mal recibidas. Es uno de los trailers más mal recibidos, yo creo, en los ¿En serio? últimos años. Ahorita vamos a La ver gente si lo vas a compara ver, con el trailer del oso Yogi, con, con la película de Pájaro Loco. En realidad se ve terriblemente barata. Todos los memes han sido de cómo Jim Carrey básicamente es el único que se vale la pena en esta película. ¿Ven esta película? Yo no sé cuánta droga le habían haber dado para que saliera. Man. Ese es Demian Dark, mira. Sí, Damien Dark. Sí, Damien Dark, sí. En efecto, tenemos aquí que Sonic básicamente existe, no se explica por qué. Se encuentra como el policía que es el amigo. Y está, pues, Jim Carrey por el papel de Mostachón, el Doctor Mostachón. Sí, yo sé que se llama Doctor Robótico, Eggman, pero para mí será siempre el Doctor Mostachón. Como 2 de 10, will not recommend, no ven el trailer ni a Gallotrón ni a Chatarra. No, si no salen ni Coco, ni Gallitorno, ni Chatarra, no tengo nada que hacer. Aquí. Entonces la gente se ha quejado muchísimo. Sonic se ve extremadamente creepy. Sí. Porque se ve muy humanoide. Entonces está entrando el concepto del Uncanny Valley, a donde si algo se ve muy humanoide pero no es humano, usted le crea rechazo automáticamente. Exacto. De forma natural. No sé. Es que ni siquiera es humanoide, se ve feo y ya, man. Como les dije, mae, yo creo que la gente recibiría con mejores ojos el remake de Una Chihuahua en Beverly Hills que esta vara, man. Es más, preferiría volver a ver los Me pitufos. hace gracia porque es de los productores de Fast and the Furious y me quedé yo, bueno, ahí no me extraña. Ahí sí ya me quedé yo, ya no me extraña. Cara con Fastman. Lo que usted no sabe, viejo, es que va a salir Knuckles con la voz de Dean Diesel. Bueno, sí, Dice Arnoldo, ¿cuánto que el apellido del policía es Tails? En realidad sí, pero como les digo, es difícil de ver. Bueno, hay mucha gente que está comparando lo que está diciendo. Ustedes se quejan ahora y no han visto las adaptaciones que teníamos en los 90s, como y ponen la película de Super Mario, ¿verdad? Pero que alguien haya hecho algo horrible hace 30 años no significa que sea más justificable ver algo como esto ahora, ¿verdad? Ahora, Bueno, no ha habido una buena película de videojuegos, ¿verdad? sí, sí ha habido. ¿quién es el mercado meta de ¿Quién es el mercado meta de estas películas? Niños. Aparte de toda la gente que está haciendo personajes en DeviantArt. Esa gente no sería para todo público. Son niños, en efecto. Y al parecer ha tenido una aceptación bastante. Por supuesto que de los niños. alta. Yo mae, si fuera el OIJ, mae, yo en serio reviso a cualquier adulto que vaya a Que vaya ver esa Saludos a Branda Sotela. Y no sé, yo la verdad, yo creo que hasta Detective Pikachu va a tener más afluencia. Y eso es lo que están diciendo. Detective Pikachu me parece el que saca muy bien la cara por el live action de gaming. Yo no sé, yo no lo he visto. Yo solo he visto que se ve un poquito mejor porque el mundo se ve un poquito más adaptado a lo que es Pokémon, ¿verdad? Sigue pareciendo un poquito extraño. A mí esas películas de gente interactuando con bichitos en 3D me da demasiada mala espina al estilo de los pitufos, entonces. Es que los pitufos. No, gracias. Pues es una maña en Hollywood, ¿no? Eso de querer traer esos personajes al mundo Sí. como querer agarrar series que son completamente fantasía y querer adaptarlos al mundo real. Al mundo real. Sí, eso nunca sale bien. Ujú. Eso Cuesta nunca mucho acomodar eso.
Sí, Bueno, bueno, gente, ya para comenzar, esperemos que se hayan divertido. Para nosotros fue una gozada, definitivamente. Siempre es bueno recordar juegos viejos y reírse un rato. Muchas gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias por sus vistas. Recordemos que hay una retransmisión en Radio Nova los sábados a las 5 de la tarde. 5. A las 5 de la tarde, entonces si quieren vernos por allá. Y como siempre, agradecerle a la gente de la LOT que nos ayuda con la difusión. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una semana con un nuevo capítulo de la historia de los videojuegos. Aquí estará el buen Mesías ayudándonos con Primero va a venir a regañarnos por hablar mal del tráiler de Sonic. Y después nos contará sus anécdotas divertidas sobre la historia. Sobre la historia de videojuegos. Ya creo que estamos en 1993. Ya. Entrando duro ya a la famosa guerra de los 10 bits. Sí, sí. Uy. Gente, les agradecemos mucho por acompañarnos esta noche. Les decimos buenas noches. Nos vemos en una semana. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Acá y la radio. Parece. Ya, Ma, qué ahí calor. ya, radio. Yo me puse esta suelta y me la iba a quitar en medio del programa, pero qué va. Ya, estamos.